La protagonista se llama Yu Chonin. Es una chica modesta y guapa que trabaja como oficinista. Día a día intentaba vivir la vida al máximo, disfrutar de cada momento, pero un día volvía a casa del trabajo y al entrar en un paso de peatones, un enorme camión la atropelló. De algún modo se despertó y se dio cuenta de que se había metido en un capítulo extra de una novela web que había leído el día antes de fallecer. Ahora mismo el protagonista se lo está montando con un tipo de pelo blanco. Cuando terminaron, Yu Chonin miró al tipo y se quedó asombrado porque era el príncipe Alberto Gris. En ese momento, los recuerdos de la historia comenzaron a aflorar en su mente y recordó que su personaje en la historia era una criada común. Ella también estaba en completo shock y no se dio cuenta de lo que acababa de hacerle al príncipe. El príncipe Alberto Grey es un hombre de aspecto distinguido y muy buenas dotes de espadachín, en las que superaba incluso a los maestros de la espada. Con semejante carácter logró ganarse el amor de todo el pueblo. Pero el rey envidiaba al príncipe y lo odiaba. Además, Alberto no era hijo del rey, y el rey, cuyo nombre es Rostrath Grey, era eunuco. Sin embargo, el hecho de que no podía ser el padre de Albert era de dominio público, y ni siquiera se ocultaba. El rey sufría de un sentimiento de inferioridad, y eligió a un sucesor que parecía inútil, a saber, Albert Grey. Albert, que había perdido a sus padres biológicos, no era más que un huérfano indefenso. Naturalmente, el rey no podía imaginar que Alberto tendría un futuro brillante en el que todo el pueblo le amaría. Entonces el rey, cuya mente estaba nublada por el odio y la envidia hacia su hijo no nacido, calumnió y encarceló al príncipe en la torre, sobre la que 30 magos habían lanzado un hechizo de sellado, así que Alberto quedó abandonado, y su soledad solo fue compartida por su criada, que también estaba confinada en la torre del... Además, el rey quería doblegar por completo al príncipe, así que eligió a Albert una doncella que estaba loca por él, y esa doncella resultó ser la protagonista. Además, el rey incluso le regaló a esta doncella una varita mágica, con la que podía hacer lo que quisiera. La varita es una herramienta para controlar el cuerpo de Albert. También era la llave para entrar en la torre. Así que Alberto no podía ni salir ni entrar en la cocina sin el permiso de la criada, y toda la vida del príncipe estaba en sus manos. Primero ligeros abrazos, luego besos, y aún más, la doncella lo utilizó todo para meterse en la cabeza del príncipe. Pero el príncipe desde luego no era tonto. Después de seducir hábilmente a la doncella, consiguió hacerse con el poder de la vara. Y un año después de su encarcelamiento, Alberto escapó de esa torre. Además, todos esos años que estuvo preso en esa torre, ocultó su odio hacia esa doncella para conseguir la vara. Y lo primero que hizo, cuando salió de la torre, se ocupó de la doncella. Así, sin hacer ruido, la doncella tuvo una muerte miserable, digna de un despreciable demonio. Al ver al príncipe, el protagonista, me di cuenta de que la inútil villana era una conclusión inevitable y se había metido en el cuerpo de Rosa Atius. En ese momento, Albert intentaba seducir a la chica preguntándole si quería más besos. Rosae trató de distanciarse del tipo y dijo que le parecía un buen lugar para detenerse y que no entendía cómo podía haberse movido en el momento exacto en que le mostraba la varita al príncipe. Acercándose a la niña, el príncipe le preguntó si quería enseñarle su varita mágica, pero la niña se dio cuenta de que no podía regalársela así como así. Sin embargo, al estar bajo la presión de este hermoso hombre, sentía algo por él de lo que no podía deshacerse. Así que pensando que su corazón se pararía antes de que se le cayera la cabeza de los hombros, decidió darle la vara al príncipe. Viendo a Albert usar el poder de aquella vara, se dio cuenta de que apenas llevaba en este cuerpo y ya estaba tentando al destino. Después de estar un rato en su habitación, la protagonista intentó calmarse y pensó en el hecho de que había cambiado a este cuerpo, pero si mantiene la compostura, puede arreglárselas bastante bien. Además, Albert tiene derecho al trono, así que estar cerca de él es como jugar a la lotería. Decidió hacer un pacto con él, a saber, no le quitaría la vara, sino al contrario, se la daría y le ofrecería unirse. A cambio le pediría garantías de que él conservaría su vida y le proporcionaría una vejez segura. Afortunadamente no ha pasado más de una semana desde el encarcelamiento del príncipe, lo que significa que no es demasiado tarde para cambiar su relación. Al bajar las escaleras vio al príncipe que inmediatamente preguntó a la criada si quería algo más, a lo que la chica contestó que no necesitaba nada. Además, mirando la sonrisa del chico, recordó que era una sonrisa de depredador con la que hay que tener cuidado. Tocándose los labios con la mano,
el príncipe pensó que a las doncellas no les gustaba su beso, pues creía que se le daba muy bien. Rosa, al oírlo de nuevo, empezó a sentirse extraña y, sonrojada, le dijo al príncipe que hiciera lo que no debía hacer. Eso dejó al príncipe un poco desconcertado y se preguntó por qué había bajado la chica y de qué quería hablar con él. En ese momento Rosa sacó un contrato e inmediatamente lo puso sobre la mesa diciendo que quería hacer un trato con Albert. Cuando Albert oyó eso, se dio cuenta de que probablemente la criada quería algo a cambio de su cuerpo, lo que sorprendió un poco a la chica, ya que en el asunto se llegaba rápidamente a la cama. Pero en ese caso, él se encargaría de ella rápidamente, así que debía evitarlo. Agitando las manos, dijo que no iba a compartir la cama de Albert, de ninguna manera. Pero el príncipe, esbozando su sonrisa de cazador ante el rostro sonrojado de la heroína, dijo que sabía perfectamente que le gustaba. En ese momento Rosa pensó que ella no era la criada con la que el príncipe estaba acostumbrado a vivir, sino una persona completamente diferente y que no sentía nada por él. Pero si le decía esto al príncipe, la tomaría por loca. Además, lo único que quiere ahora es salir de esa torre lo antes posible. Así que el protagonista pidió al príncipe que echara un vistazo al tratado. Al ver este documento, el príncipe se sorprendió un poco, pues la muchacha quería garantías de que él la mantendría con vida y le aseguraría una vejez segura. La chica también declaró con confianza que deseaba más que nadie sacar a Albert de aquella torre, por lo que quería ayudarle a salir. Añadió que el príncipe solo tendría que darle dinero suficiente para vivir en algún pueblo, comer bien y disfrutar de su vida. Además, Rosé pidió a Albert que leyera este contrato hasta el final, ya que había una cláusula que garantizaba que no habría tocamientos sin el consentimiento de ambas partes. En ese momento, Albert se quedó completamente perplejo y no podía creer que el hombre que tenía delante siguiera siendo el mismo. Escuchó a la protagonista decir que en el momento en que se besaron, ella creyó que estaba haciendo mal al príncipe, y se dio cuenta de que cada vez estaba más cerca de su lecho de muerte, lo que sorprendió un poco al príncipe, y le explicó que creía que algún día podría escapar. Y cuando eso ocurre, la chica no debe ser capaz de sobrevivir. Albert se quedó perplejo, no entendía de qué hablaba la criada, y qué tenía que ver un beso cualquiera con que ella no sobreviviera. Luego se levantó, se acercó a la criada y empezó a tocarle la cara con ternura, diciéndole que le había gustado desde la primera vez que se vieron. En ese momento Rosa trató de calmarse al darse cuenta de que el príncipe solo trataba de seducirla. También el príncipe le pidió a la chica que se acercara a él, pero ella no entendía por qué debía hacer eso, y le preguntó al chico si iba a besarla de nuevo. Además, se dio cuenta de que era un momento importante para conseguir la confianza del príncipe. Al oír esto, el príncipe respondió que deseaba besarla y preguntó a la muchacha si no le importaba, a lo que la chica contestó que no es que no le importe, sino que se da cuenta de que lo va a hacer porque confía en ella. Y lo único que quiere es ver si ella reacciona a ese beso igual que antes o no. Albert se sorprendió un poco al oír esto y dijo que no sabía lo que le había pasado a Rose, pero que era como si se hubiera convertido en otra persona, a lo que la chica respondió que algunas personas cambian delante de sus propios ojos y que eso puede ocurrir. De acuerdo con la chica, Albert inmediatamente la agarró por la cintura y mirándola directamente a los ojos, dijo que las criadas tenían razón. Sin embargo, todavía no la había revisado y tendría que hacer otro experimento. Y si Rosa no quiere hacerlo, que lo diga. Entonces los héroes se tumbaron en la cama y empezaron a besarse apasionadamente. Sin embargo, el protagonista estaba totalmente desconcertado y quería que terminara cuanto antes. Al cabo de un rato terminaron de besarse. Rose se quedó tumbada en la cama totalmente desconcertada, contenta de que por fin hubiera terminado. En ese momento, Albert preguntó a la chica si podía volver a ver el contrato, a lo que la chica accedió inmediatamente. Estando a la mesa, el príncipe se preguntó cómo podía estar seguro de que la doncella cumpliría los términos del contrato, a lo que la chica que le mostraba el contrato le pidió que simplemente lo firmara con magia. Al oír esto, Albert se quedó un poco sorprendido y no entendía cómo la chica sabía que él tenía poderes mágicos. Como la protagonista ha leído la novela, sabe que Albert guarda en el plan el hecho de que puede utilizar un poder mágico, pero no se lo ha contado a nadie. Así que sonriendo le contestó que solo estaba adivinando mucho. También le explicó al príncipe que la razón por la que deseaba tanto ver la vara era porque iba a intentar disipar su magia. Sonriente,
Albert se asombró de la inteligencia de la criada, que ni siquiera sabía que se le ocurriera semejante. En ese momento el principio se preguntó por qué la criada había decidido mostrarle la vara mágica, ya que para ella no había ningún beneficio. Pero que la chica respondió preocupada que acababa de perder la cabeza por sus encantos. Albert dijo que por desgracia su magia no funciona aquí, por lo que tiene que estudiar la varilla con cuidado. En ese momento, Rosa se levantó y se acercó al príncipe, dándose cuenta de que recaería sobre su conciencia el cumplimiento de los términos del acuerdo, a lo que el príncipe contestó que si confiara en ella habría accedido. En ese momento la doncella empezó a temblar un poco, pero sabía que no debía ceder al miedo. Así que le explicó al príncipe que había hecho todo lo que estaba en su mano, es decir, redactar un tratado beneficioso para ambas partes, e incluso había superado la prueba del beso, así que la chica no entiende por qué Albert no le cree, y si sigue así, solo será peor para él. La doncella comenzó a decirle al príncipe que ahora estaban en la misma situación, pues ambos estaban ahora prisioneros en esta torre, pero la muchacha estaba dispuesta a aceptar todas las condiciones si el príncipe le daba lo que ella quería. Rosa solo necesita 3 cosas. Primero, una garantía de que la mantendrán con vida cuando la liberen de la torre. En segundo lugar, dinero para poder vivir bien el resto de su vida y no depender de nadie. Y tercero, inmunidad. Como ella no puede tocar a Albert, no debe tocarla sin su permiso. Así que la chica ofrece estas condiciones al príncipe porque sabe que él puede cumplirlas y por supuesto ambos pagarán por incumplirlas y tendrán que averiguar el castigo adecuado. Así que el protagonista no tardó en responder que, como castigo, tendrían que pagar con sus vidas. Lo que sorprendió un poco al tipo. Dijo que así se asegurarían de cumplir todos los términos del contrato. Sonriendo y mirando a Rose, me di cuenta de que era una chica decente, con lo que la chica estuvo de acuerdo inmediatamente y añadió que siempre había sido así. Así que Albert pidió a la criada que trajera una pluma. Al cabo de un rato con una pluma en las manos, Albert preguntó a la muchacha si no se arrepentiría ella también, pues le parecía que no les gustaba su cuerpo, a lo que la chica respondió con voz tranquila que cualquier pasión palidecía en comparación con el temor por su vida. Entonces, la protagonista Generic, sí que por fin consiguieron firmar juntas este pacto, dijo que ella, ojalá puedan llevarse bien durante el resto de su tiempo encarceladas en la torre, donde el príncipe se inclinó ante la chica y le dijo que él también contaba con ello. Al día siguiente, la protagonista estaba haciendo las habituales tareas de criada. Quiero decir que, de acuerdo con el contrato celebrado ayer, Albert es ahora su muy poderoso patrón. Y por eso ahora no se enfrenta a una muerte inminente tras su salida de esta torre. Además, Albert prometió darle dinero suficiente para el resto de su vida. Pero hasta que el plan se ponga en marcha y tengas que cuidar bien de tu cliente. Además, Prince no debe subestimar a una oficinista viajada, así que también conoce el argumento de esta novela. Sin embargo, Rosé se dio cuenta de que había pasado por alto un detalle muy importante. Albert y ella eran ahora como compañeros de piso. Esta mañana, cuando salió de su habitación y vio inmediatamente al príncipe mojado, que se disculpó porque había llegado un poco tarde debido al entrenamiento de esgrima. Después de ver a este hermoso hombre, la protagonista empezó a volverse loca por él. No entiendo por qué anda así por la mañana. No importa que sea un príncipe, no está solo en esta torre, y definitivamente viven aquí juntos. También corrió hacia el hombre. Los héroes principales no entendía cómo se las arregló para salir de aquí, a lo que el tipo respondió algo todo gracias al hecho de que la criada ayer le dio a estudiar la varilla. El tipo tocó el suave cabello de Rose, le dio las gracias, le dijo que ahora era libre de hacer lo que quisiera en el segundo piso. La protagonista contestó que no había hecho nada de eso, pero enseguida se dio la vuelta porque no soportaba mirar al príncipe y se limitó a pedirle que al menos se vistiera. Finalmente vestido, Albert le preguntó si estaba bien, a lo que la protagonista respondió que ahora le gustaba todo y que por fin se veía pulcro. Además, la doncella le pidió al príncipe que de ahora en adelante la esperara siempre de tal manera, agregando algo necesariamente. Al darse la vuelta, la chica no sabía si llamarlos compañeros de piso, de casa o de habitación, ya que tendría que vivir con un desconocido al que conocía de alguna novela web. Mientras reflexionaba, también se dio cuenta de que por muy capaz que fuera Albert, incluso él necesitaría tiempo para deshacer la magia de la varita y la torre, así que con cara de disgusto mirando al príncipe,
la doncella decidió que para vivir hasta ese momento sin problemas, tenía que evitar enfrentarse a Albert, así que tiene que hacer que se sientan cómodos viviendo juntos. Entonces ella le dice que tienen que discutir algo. A saber, ella quiere saber sus preferencias. Albert se sorprendió un poco al oír esto, ya que hacía poco que habían firmado un contrato y la criada ya estaba violando sus términos. Entonces Rose se rió muy fuerte de lo que oía, pues ella solo quería saber qué comida le gustaba al príncipe y se preguntaba en qué estaría pensando al creer que ella rompía los términos del tratado. La criada también le explicó que estarían aquí juntos 1 o 2 días y que solo ella podía entrar en la cocina, así que no debería conocer al menos sus gustos culinarios. Al oír esto, Albert le contestó que no tenía ninguna preferencia alimenticia en particular, así que le dijo que Rosé podía cocinar cualquier cosa, lo que la complació enormemente. Dijo que el menú de esta noche sería comida coreana que le encanta. También la razón por la que el protagonista puede hablar de esta cocina es porque este mundo fue ficcionalizado por el autor de la novela. Además, la protagonista recordó cómo en su vida pasada, cuando leyó esta novela, no entendía cómo en una fantasía romántica estilizada a la europea se puede comer comida coreana. También mirando su teléfono, la chica no entendía por qué había tantos ingredientes. Pero, de hecho, gran parte de los ingredientes de esta novela se deben al personaje principal, llamado Seo-ina. Ella es de Corea del Sur y es la que elabora los platos coreanos con todos estos ingredientes, y con ello ha sabido ganarse el corazón de toda la gente. En el punto de la novela en el que se extienden los rumores sobre Ko-ina, Alibert se interesa por que él la encuentre, y es a partir de ahí cuando el protagonista termina esta novela, así que bajando las escaleras, Rosa tenía mucha curiosidad por saber cómo les irían las cosas a esos dos. Mientras llamaba a alguna puerta, la chica pensó en el hecho de que Seo-ina cocinaba comida coreana en esta novela, lo que significaba que a Albert podría gustarle, pero esa no era su cuestión principal ahora mismo. Finalmente, los caballeros que custodiaban la torre abrieron la puerta, preguntándose qué había pasado. A lo que Rosai, preocupado, respondió que responderemos a las 8 de la mañana del lunes. Una vez a la semana, la criada entregaba un informe al rey en el que relataba cómo había maltratado a Alberto y detallaba lo destrozado que estaba. Y al mismo tiempo el rey le envió patrulleros y le proporcionó todo lo que necesitaba. Así que al pasar el informe a un caballero, la protagonista se alegró de que el verdadero Rose ya hubiera preparado el informe de esta semana. Porque si escribía el informe, el rey se habría dado cuenta de lo que pasaba, pero ella tenía que idear un plan para evitar que la pillaran en el futuro. También sintió como si ahora tuviera 2 jefes a la vez, el príncipe Alberto y el rey Rostrat. Al cabo de un par de días más, uno de los caballeros entró en la torre cargado con unas cajas. Finalmente puso la caja en el suelo. Dijo que había traído todo sobre lo que la protagonista había pedido la semana pasada. También añadió que si ella tenía algo más, solo tenía que pedirlo. Al oír esto, la doncella le tendió un papelito al caballero, diciéndole que quería que le trajera más de la comida que había escrito aquí, lo que sorprendió un poco al caballero, pero enseguida se dio cuenta de que esos productos eran necesarios para que las doncellas pudieran torturar al príncipe. Le explicó que primero iba a matarlo de hambre y luego a darle de comer comida picante, y que el príncipe estaría siempre a su merced. También mirando al caballero directamente a mostrar a la chica, añadió que asegúrese de pasar esto a su majestad, porque quiere torturar a Albert como es debido. Entonces, la protagonista no entró en la habitación en la que estaba Albert, quien inmediatamente la elogió por su excelente trabajo. También preguntó a la chica si no iba a torturarle en serio. Cuando la criada lo oyó, dijo inmediatamente que no tenía intención de hacerlo y que era para que no la descubrieran. En realidad necesitaba una excusa plausible para pedir ingredientes tan caros porque necesita evitar las sospechas del rey. Así que solo le queda una opción y es hacerse pasar por villana. Rose ha leído docenas de libros del género de fantasía romántica en los que aparece un villano, pero nunca pensó que estos conocimientos pudieran serle útiles. Así que sonriendo le pidió al príncipe que esperara un poco, ya que pronto probaría la increíblemente deliciosa comida. Pero a Alberto no pareció importarle, sino que dijo que lo estaba deseando. También le preguntó qué tipo de comida quería cocinar y de repente va a matarle de verdad. Mientras comía, el príncipe tuvo la sensación de que la criada había cambiado mucho en las últimas semanas.
porque antes solo le interesaba su cuerpo y ahora se esfuerza tanto por cocinar y es como una persona diferente. Cuando la protagonista oyó eso, le recordó al príncipe que ya lo había dicho. Concretamente, cuando se besaron por primera vez, se dio cuenta de lo estúpidas que habían sido sus acciones. Sí, y es por eso que Albert hizo un trato con ella que el hombre respondió que cuando la gente cambia de repente siempre hay una razón para ello. Entonces Rosa se dio cuenta de que incluso ahora Albert no confiaba en ella en absoluto, pero no le importaba mucho, ya que tomaría un poco de tiempo para demostrar que no era la vieja criada, sino una persona completamente diferente. Además, tenía otra cosa en su mente en este momento. Entonces, levantándose bruscamente, la muchacha, pensando que podía estar precipitándose, le dijo al duque que tenía algo que contarle. Y fue ella la que le pidió que no se enamorara de ella. También la protagonista se dio cuenta de que en la fantasía romántica tal y como se conoce, hay un patrón anticuado, a saber, cuando una chica atrapada en el romance cambia la trama, de alguna manera se encuentra con el protagonista. Además, al final se enamora de ella y es un cliché. Pero Rosa no quiere que haya sentimientos entre ella y Albert, porque el amor con este hombre de sangre fría podría ser una tragedia para ella. Cuando Albert tenía 8 años, intentaron envenenarle por primera vez. Nació en el seno de una familia de condes emparentada consanguíneamente con la casa real, pero esta familia solo parecía noble, y su situación financiera estaba en considerable declive. Entonces el pequeño Alberto estaba cenando tranquilamente, pero de repente empezó a sentirse fatal, cosa que sus hermanos notaron y corrieron enseguida hacia él, pero sus hermanos sonrieron y le preguntaron quién podía haberle hecho esto. Mientras el principito se recuperaba milagrosamente, sus hermanos mayores, que se disputaban la herencia, acabaron matándose entre sí. Incluso los padres de Alberto fallecieron, incapaces de sobrellevar su enfermedad, pero Alberto pensó que su vida sería mejor tras ser adoptado por el rey Rostrato. Pero la vida no fue tan dulce para él, y finalmente fue encarcelado en una torre con una criada loca y perdió su posición en la sociedad. Así que Rosa se preguntó si alguien que había perdido la confianza en la gente podía realmente amar a alguien. En ese momento la protagonista encontró similitudes entre su vida y la de Albert, ya que ella también perdió a sus padres casi inmediatamente después de graduarse en la universidad. Concretamente sufrieron un accidente de coche. La chica ni siquiera tenía tiempo para lamentarse, por muy duro que fuera delante de los demás. Siempre fingía que todo iba bien, pero cuando estaba sola ponía aún más empeño en ello. Y le encantaba leer romanos porque quería evadirse de la realidad y de una vida tan horrible. Se encuentra en una situación extraña a la que le sorprende poder adaptarse de inmediato, pero una relación romántica con Albert es algo totalmente distinto. Al final, la chica se dio cuenta de que solo se harían daño mutuamente, así que le pidió al príncipe que le prometiera que nunca se enamoraría de ella. También explicó que sus temores pueden ser en vano, pero están atrapados en 4 paredes solo ellos dos, por lo que sugiere tener cuidado. En ese momento Albert le pidió a Rosa con voz tranquila que no se preocupara, pues estaba fuera de lugar, y le prometió a la muchacha que nunca se enamoraría de ella. Cuando la muchacha oyó al príncipe decir esto, se alegró inmediatamente, pues cuando oye al príncipe decirlo, se tranquiliza y espera que su actitud no cambie. También le pidió que no olvidara su recompensa. En ese momento el príncipe se dio cuenta de que la chica parecía estar de muy buen humor, pero la criada le explicó que solo estaba emocionada por haberse librado por fin de aquel lugar, porque quiere salir al aire libre, pasear y hablar con otras personas, y quiere comer bien y conocer a un hombre amable y con éxito. Además, si tuviera teléfono e internet podría tolerar todo esto, así que gritando le preguntó al príncipe cuándo planeaba la fuga, lo que dejó al principio un poco confuso y dijo que salir de aquí no era problema. Además, ya era capaz de debilitar el hechizo de sellado con su varita. Al oír esto, la chica se quedó en estado de shock y no entendía cómo había conseguido debilitar este hechizo, y regocijándose lo llamó un verdadero genio. Incapaces de establecerse, si Alberta cuando pueden aproximadamente salir de la... A lo que el príncipe contestó que podrían salir en unos 3 meses como mínimo, lo que sorprendió a la chica, que no entendía por qué tardaría tanto. Alberto razonó que si se marchaban ahora, darían al rey motivos para actuar. En la novela, Albert solo consiguió salir al cabo de 1 año, y durante todo ese tiempo trabajó duro en sí mismo y en sus habilidades. Cuando el príncipe pudo por fin maximizar sus poderes, pudo llegar a sus hombres, ampliar su influencia y luchar contra el rey.
En ese momento Alberto declaró que creía que el encarcelamiento en la torre era su oportunidad, una oportunidad para cambiarlo todo, por lo que procedería con cuidado y poco a poco iría poniendo la soga al cuello del rey. También le pide a la criada que espere un poco. Comprende lo duro que es para ella, pero también debería darse cuenta de que Albert necesita tiempo. Rose respondió sonriendo que lo entendía y le pidió a Su Alteza que no se preocupara, que estaría encantada de esperar ese momento, pero que mientras tanto Albert podía hacer lo que considerara oportuno. El tiempo pasa muy rápido en esta torre, y sin embargo no había volado con Alberto, y había pasado inadvertido para Rosa. Además, era hora de que Rosa enviara informes al rey, cosa que hizo con éxito, y el rey no sospechó nada, e incluso le envió la comida que ella le pidió. Así que me alegré de que las niñas se dieran cuenta de que ahora por fin podían comer el plato. Y todo ese tiempo y tuvo que cocinar con alimentos desconocidos, y fue muy duro para ella. En ese momento decidió ponerse por fin a cocinar una comida inolvidable que le quitara el estrés de estar encerrada en esta torre. Al cabo de un tiempo, la protagonista pudo por fin cocinar tteokbokki, que desprendía el olor más agradable que había olido en su vida. De repente corrió directamente a la mesa porque se le había olvidado algo muy importante, y era añadir huevos duros, porque no hay nada mejor que unos deliciosos toppings con huevos escalfados. Pero se preguntaba si Albert podría comer un plato así, por lo que decidió llamarle enseguida para ver qué opinaba al respecto. Albert se quedó un poco perplejo y no entendió de qué se trataba, pero la chica le contestó que era uno de sus platos favoritos y que, como había dicho, hoy había preparado algo nuevo. Además, el príncipe se dio cuenta de que hoy la criada parecía rebosante de confianza, ya que normalmente cuando llevaba la comida tenía un aspecto sombrío, pero ella le explicó que no tenía mucha experiencia en la cocina. Además, no entendía cómo era capaz de cocinar correctamente, incluso no sé qué tipo de comida era. Al ver este plato, Albert se sorprendió un poco, ya que era la primera vez en su vida que veía una comida tan roja, así que le pidió a la criada que lo probara primero. Además, hacía mucho tiempo que no comía comida coreana e incluso la echaba de menos. Después de comer un bocado, se quedó asombrada por el sabor del plato, y entre lágrimas le dijo a Albert que estaba delicioso, e incluso se sorprendió de haber sido capaz de hacer un plato tan delicioso. Además, se le pasó todo el estrés después de tan maravilloso sabor. Lo que sorprendió un poco al príncipe, y Rosa le explicó que en el lugar donde vivía siempre estaba estresada, y que en esos momentos siempre comía algo picante. Pero tteokbokki es su plato picante favorito y hace mucho que no lo come, y eso hace que sepa aún mejor. Acercando también su tenedor al príncipe, la doncella le pidió que confiara en ella y lo probara, pues el príncipe ni siquiera había desayunado hoy. Tras probar por fin un bocado, Albert empezó a contonearse un poco y la chica pensó que no le había gustado el plato, pero en realidad era porque estaba muy picante. Finalmente se tragó este trozo. El príncipe dijo que era muy picante. Mientras tanto, la protagonista miraba a Albert comer su plato, imaginándoselo con orejas de gato, pensando que era muy mono. De repente dejó caer la cabeza sobre la mesa y al levantarse dijo que estaba bien, que pensaba que a Albert le había gustado su plato después de todo. Cuando el príncipe oyó esto, se quedó un poco perplejo, sin entender cómo la doncella sabía todo esto, a lo que la muchacha respondió que cuando el príncipe estaba de buen humor, sonreía con la comisura izquierda del labio. Entonces Albert se tapó la boca bruscamente. No entendía cómo podía estar de buen humor, pero la chica pensó que probablemente aún le ardía la boca por la brusquedad de él, a lo que el duque respondió que en realidad estaba bien. También estaba un poco sorprendido de lo fácil que era hacer feliz a Rosa, a lo que la chica asintió inmediatamente, añadiendo que no es nada complicado y que ella es feliz cuando come bien y se lo pasa bien, y le preguntó a Albert cómo se sentía, porque se ha dado cuenta de que cuando tiene delante un plato tan delicioso, ya no está triste ni decaído, a lo que Albert asintió, diciendo que no estaba seguro de ser feliz, pero que se sentía mucho mejor que antes y que se alegraba de poder compartir por fin una comida con alguien. La noche Rosa dormía plácidamente en su cama. De repente sintió un dolor en el estómago, así que se levantó bruscamente y se agarró el estómago. No entendía por qué le dolía el estómago, pero enseguida supuso que debía ser porque hacía tiempo que no comía picante. Además, por los síntomas, parece que tiene indigestión, no hay medicación, ni médicos, y la única salida a esta situación. Mientras tanto, Albert, en lugar de dormir,
Mejoraba todas sus habilidades leyendo libros y adquiriendo nuevos conocimientos. De repente oyó unos extraños estruendos y decidió ver qué pasaba. Caminando por los pasillos de la torre, se encontró con el protagonista, que estaba muy sorprendido de encontrarse con él en mitad de la noche. Se dio la vuelta y explicó que estaba aburrida y quería coser un poco. Sin embargo, Albert se dio cuenta enseguida, por la expresión de la cara de la chica, de que le pasaba algo, lo que sorprendió un poco a la chica, que se preguntó qué le pasaba en la cara. De repente cayó al suelo y la varita mágica se le cayó de las manos. Albert incluso empezó a preocuparse un poco por la criada y le preguntó qué le pasaba, ya que estaba pálida. Además, sudaba frío, así que le pidió que le contara qué le había pasado. Tocándose el estómago y llorando, Rosa respondió que le dolía mucho el estómago y que debía de haberse comido el tteokbokki demasiado deprisa. El príncipe comprendió enseguida que probablemente se trataba de una indigestión, pero prometió a la muchacha que la ayudaría. Pero para ayudar a la niña, Albert le pidió la vara durante un rato, a lo que la niña respondió que la vara estaba por aquí en alguna parte. De repente se dio cuenta de que la varita había desaparecido en alguna parte y no estaba aquí, a lo que Albert contestó que solo había que mirar con más cuidado, ya que una varita mágica no podía desaparecer de repente. Luego entrega una pequeña aguja. La protagonista pide a Albert que no se preocupe mientras ella busca su enfermedad de la manera que sabe. Pero el príncipe la agarró inmediatamente del brazo sin darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, ya que podía ser muy peligroso. Rosai explicó al hombre que donde ella vivía, para curar una indigestión se pinchaban el dedo con una aguja como esta, y luego se les pasaba fácilmente. En ese momento Albert empezó a sonreír, diciendo que la chica tenía razón y que era un método muy eficaz, lo que sorprendió un poco a la chica. Al cabo de un rato el príncipe se dio cuenta de que gracias a la criada había aprendido algo nuevo. También le preguntó a la chica si se encontraba bien, a lo que la muchacha respondió que ya se sentía mucho mejor y pidió al príncipe una servilleta para limpiarse la sangre. Entonces, cogiendo la mano de la criada, Albert empezó a lamerle el dedo, para sorpresa de la chica. Albert explicó que era la forma de detener la sangre donde él vivía. Desde ese momento, el protagonista no ha pegado ojo, y todo se debe a la especial habilidad del príncipe para seducir a la gente. Ella no entendía cómo alguien podía simplemente tomar el dedo de otra persona y empezar a lamerlo. Además de incluso pensar en ello, Rose se sentía muy extraño, y ella no entendía dónde estaba tan planteado para detener la sangre. También mirando su mano no se dio cuenta de lo que Albert estaba pensando entonces, así que asumió que definitivamente estaba coqueteando con ella. De repente me di cuenta de que no llevaban tanto tiempo juntos, y podría ser un cliché como «no puedes desviarte de la trama». Sin embargo, comenzó a especular que el príncipe en realidad podría gustar de ella. La captura de sí misma en este pensamiento, la niña de inmediato comenzó a pensar que probablemente solo estaba loco. Es solo cuestión de tiempo que un hombre y una mujer solteros se enamoren el uno del otro, sobre todo si el hombre es tan guapo como Albert. Pero Rosa no quería que Albert se enamorara de ella, así que tenía que salir de la torre cuanto antes y llevar una vida tranquila, y no podía acercarse a él bajo ningún concepto. Durante varios días, la doncella decidió no acercarse al príncipe y trató por todos los medios posibles de evitar su... Así que durante 4 días se limitó a mentir a Albert diciéndole que tenía cosas urgentes que hacer, por lo que no podía hablar con él, e hizo todo lo que pudo para evitarle. Mientras tanto, la doncella está en la misma mesa con el príncipe, que no se ha alegrado de haber ayudado a la chica a detener la sangre, y ahora probablemente no le mirará a los ojos el resto de su vida. También añadió que solo estaba haciendo un poco de curación y ella lo malinterpretó. Entonces, tratando de ocultar sus lágrimas, la protagonista se dio cuenta de que sus intentos de evitar al príncipe seguramente se notarían, ya que hay muy poco espacio en esta torre, pero no entendía de qué serviría y quiso encontrar otra salida. Mientras tanto, Albert volvía a comer la comida de la chica y saboreaba su sabor, alabando su habilidad culinaria, mientras Rosé pensaba que estaría bien tener aquí a alguien más aparte de ellos. De repente se dio cuenta de que solo necesitaban algo o alguien con quien pasar más tiempo que entre ellos. Así que levantándose bruscamente y sosteniendo una cuchara, el protagonista pidió a su majestad una mascota, explicó su decisión diciendo que estaban los dos solos y que se aburrían muchísimo viviendo solos en la torre, y que si Albert se lo permitía,
Rosé encontraría alguna excusa para tener una mascota. Albert se quedó un poco sorprendido por la sugerencia de la criada, así que reflexionó sobre el asunto durante un buen rato. Al mismo tiempo que la niña le rogaba que le dejara tener una mascota, el príncipe finalmente se decidió a hacerlo, lo que complació a la muchacha, que se levantó bruscamente y dijo que ya no había vuelta atrás. Al cabo de un rato abrió la puerta de la torre, donde informó a la doncella de que sus informes habían sido recibidos por el rey. Además, con el caballero venía también algún animalito, que era muy mono. El hombre también añadió que el vestido que la chica había pedido hace unas semanas ya estaba listo, pero la chica estaba más interesada en algo para el animal. Knight le contestó que solo era un gatito que vagaba solo sin su madre y que decidió darle de comer. De repente, este gatito pudo entrar en la torre, lo que pareció increíble a los héroes. Mientras 30 magos lanzaban un hechizo de sellado y él entraba en la torre como si nada hubiera pasado. El caballero, mirando a este lindo gatito, le pidió a la chica que se lo devolviera y si tenía suerte sobreviviría, pero por supuesto podría toparse con una gran bestia y morir, pero así es la naturaleza. Mirando a este animal, la heroína principal se encontró en él, porque ella también, como él, estuvo sola en su vida pasada sin padres. Así que le dijo al caballero que ella misma cuidaría del gatito. Después de un rato de vuelta en la torre, Rosie estaba muy cansada, ya que esta vez tenía muchas cosas y le llevó mucho tiempo traerlas todas. Además, la doncella encargó un montón de vestidos diferentes y ni siquiera tiene 2 vidas para ponerse cada uno. Sin embargo, al darse la vuelta y mirar a este animal, la protagonista no entendía por qué no lo veía como un gatito. Este animal es blanco, tiene cuernitos en la cabeza y tiene alas y cola y se paraba en 2 patas. Así que supuso que ese animal era más bien una especie de dragón de alguna película, y también recordó que en la novela no existía tal cosa. De repente este animal empezó a hablar en lenguaje humano y le preguntó a la chica si podía ver su verdadera forma. Le preguntó si era maga. Al oír esto, Rosa se quedó completamente estupefacta e inmediatamente cogió a la criaturita y corrió hacia el príncipe para enseñársela. Subía tan rápido que Albert pensó que la torre iba a derrumbarse. Pero la chica le contestó que eso no importaba ahora y comenzó a mostrarle la criatura, diciendo que los guardias habían traído un gatito negro, pero que ella podía ver definitivamente algún tipo de criatura blanca. Además añadió algo sin importancia, ya que esta criatura puede hablar humano. Al ver todo esto, Albert le dijo tranquilamente a la chica que se trataba de un dragón ordinario. Rose se asombró de lo que oía, ya que ni siquiera sabía que había dragones en esta novela, y se dio cuenta de que este mundo era muy grande. De repente, la niña se dio cuenta de que si este bebé se convertía en su mascota, podría salir por fin de esta torre, vérselas con el rey, volar hacia el cielo y convertirse en jinete de dragón. Entonces comenzó de inmediato a regocijarse diciendo que aquella criatura era su tesoro, y se preguntó si la suerte estaba hoy de su lado. En ese momento Albert le preguntó a la niña qué forma veía al dragón, a lo que la niña contestó que veía un reptil blanco muy bonito con alas y cuernos, lo cual le pareció extraño al príncipe, ya que para la gente común como esos guardias, este dragón debería parecer un gatito común y corriente. Además, agregó que hay 2 tipos de personas que pueden ver la apariencia real del pequeño dragón. Primero, los que están ligados a él por contrato, y segundo, los magos. Pero Rosa no es ni lo uno ni lo otro. Pero aún así la doncella de alguna manera ve a este dragón, lo que sorprende al príncipe. Además, la chica no entendía por qué tiene una habilidad tan interesante, y piensa que es porque se mudó a este cuerpo. También sugiere que puede haber obtenido poderes al usar la varita, a lo que el príncipe está de acuerdo, añadiendo que es posible, ya que esta torre está envuelta en magia. Albert añadió que ya que ahora tenían un dragón, Rose no necesitaba cuidarlo, ya que era solo una cría de dragón, lo que sorprendió un poco a la chica y se preguntó por qué no debía cuidarlo ella. Albert empezó a decirme que un dragón adulto y un bebé dragón no son lo mismo. Cuando un dragón crece, se convierte en una fuente de poder mágico que lo hace tan omnipotente que puede provocar catástrofes naturales o atravesar el espacio y el tiempo. Pero el dragoncito no puede hacer nada de eso. Es tan débil que da vergüenza llamarlo dragón y puede morir fácilmente. Por eso, para protegerse, las crías de dragón suelen disfrazarse de gatitos. Pero si puede vivir 500 años, podrá convertirse en adulto, e incluso después de ese tiempo tendrá que esperar, porque su poder tendrá que despertar primero.
pero la mayoría de los dragones no pueden soportar tal poder y mueren. El príncipe añadió también que, aunque los dragones existen, muchos los consideran un mito. En ese momento, la protagonista llorando preguntó al hombre si realmente su mascota no podría sobrevivir, a lo que el príncipe respondió que solo había una forma de hacerlo. A juzgar por la explicación de Albert, esta es una manera muy cruel para un dragón de 500 años de edad. Para convertirse en un adulto, debe soportar un periodo de cambio por sí mismo. Como pocos dragones pueden soportar este dolor en la historia, son raros. También, según el príncipe, las posibilidades de sobrevivir aumentan si se contrae con un humano y se comparte este dolor, pero entre los magos casi no hay quien acepte soportar un dolor insoportable. Tantos dragones no pueden madurar y mueren. Albert también dijo que si Rosa era una maga genio, entonces mejor que no le interesaran los dragones. Pero la niña estaba más interesada en saber por qué los dragones adultos no ayudan a los pequeños. A lo que el príncipe respondió que no pueden ayudar y que no cree que los dragones sean criaturas capaces de cuidar de los demás. Así que piensa que es mejor dejar marchar a ese pequeño dragón blanco antes de que se encariñe, y quién sabe cuándo morirá. Al oír esto, la criada pidió a Albert con voz temblorosa que le diera un poco de tiempo para pensarlo. Al mismo tiempo, el dragón en las manos de la niña decía que era muy cálido, muy mágico y muy hermoso. En ese momento la chica se dio cuenta de que Albert tenía razón, porque ni siquiera podía cuidar de él, y si le dejaba solo conseguiría hacerles daño a los dos. Así que decidió que era mejor alimentarlo, porque un fantasma bien alimentado es mejor que uno hambriento. Mientras en la cocina, Rosé preparaba torrijas para el pequeño dragón a quien le gustaban mucho. Además, la doncella no podía apartar los ojos de tan adorable animal y preguntó al dragón cuántos años tiene, a lo que el dragón respondió sonriendo que tenía 499 años. Entonces la protagonista se dio cuenta inmediatamente de que faltaba menos de un año para el 500 aniversario, lo que la conmocionó. Se dio cuenta de que este bebé estaba a punto de cumplir 500 años, lo que significaba que podría morir pronto. Y si lo dejaba ahora, nadie cuidaría de él, a menos que tuviera mucha suerte y fuera un mago fuerte. Entonces la doncella preguntó al dragón cómo había conseguido sobrevivir todo este tiempo, a lo que el dragón respondió que simplemente había estado durmiendo. Empezó a decir que era una cría de dragón muy corriente, que acababa de encontrar una cueva y que había dormido allí durante 499 años, lo que escandalizó a la muchacha, ya que había estado solo durante tanto tiempo en una cueva grande y oscura. El dragón también añadió que, como solo le falta un año para hacerse mayor, ha decidido ver mundo antes de morir. Además, piensa que de todas formas no tiene motivos para vivir, pero le da mucho miedo el dolor. Después, golpeando fuertemente la mesa con la mano, Rosa contó por primera vez que sus padres también se habían ido, y cuando se quedó sola, ella también empezó a pensar que no tenía nada por lo que vivir. Pero amigos y compañeros la sacaron de ese estado y la pusieron en pie. Con ellos la chica comparte momentos felices y se alegra de cada pequeña cosa. No eran los momentos grandiosos los que la mantenían a flote, sino los mundanos. Así que decidió que no podía abandonar a este bebé a su suerte y que tenía que hacer algo para mantenerlo con vida. Tomando a este bebé en brazos, la protagonista le preguntó su nombre, a lo que el dragón respondió que no tenía nombre. Entonces la niña se quedó un poco perpleja porque no entendía qué nombre podía ponerle a una criatura tan especial. Cuando de repente se le ocurrió llamarlo Invierno, porque era blanco como la nieve y al dragón incluso le gustaba ese nombre. Entonces la sonriente criada le dijo que Winter no sabía cuál era el sentido de su vida, así que le sugirió que lo encontrara y por fin tendría una razón para vivir. Ahora solo queda un problema, y es cómo darle la noticia a ese gruñón de Albert, ya que probablemente no querrá un dragón como mascota. Mientras tanto, el príncipe estaba estudiando la varita mágica. Estoy intentando aprender a controlar su poder. De repente se le acercó Rose, que se interesó por cómo lo estaba haciendo, a lo que él contestó que iba bien, pero debido a lo intrincado de la varita le estaba costando un poco, pero pensaba terminarla hoy. Entonces la doncella preguntó al príncipe qué iba a hacer cuando terminara, porque aquella vez dijo que solo podrían escapar dentro de 3 o 4 meses. A lo que Albert respondió que se pondría en contacto con su gente y ellos decidirían cuándo era mejor hacerlo. Mirando al hombre, el protagonista se dio cuenta de que Albert lo había planeado todo, y en efecto es un genio, incluso su aspecto es de genio. De repente la chica, señalando al príncipe con los dedos,
dijo que tenía algo en la cara, concretamente su belleza, lo que sorprendió un poco al chico, donde se quedó sin palabras. En ese momento, la criada se vio obligada a explicar al hombre que se trataba de una broma y que se refería a que tenía buen aspecto, lo que avergonzó un poco al tipo, que se puso colorado. Así las cosas, la chica estaba muy contenta de que pudieran escapar pronto, e incluso estaba un poco preocupada, lo que sorprendió un poco al chico, y se preguntó qué iba a hacer después de salir. A lo que la chica contestó que solo quería vivir en un pueblo decente, la vida de un terrateniente cualquiera, en una pequeña ciudad bien empotrada cerca de la capital, comprar lotes de terreno y alquilarlos, y para ella misma quiere encontrar una pequeña casa unipersonal. Va a hacer todo esto para no tener nunca problemas de dinero, y también quiere viajar, subirse a un barco e irse de viaje. Allí quiere encontrar un restaurante famoso y pedir todo el menú. Y después de los platos principales, por supuesto, necesita un postre, porque le vuelven loca los dulces. Así que Rosa decidió contratar a un pastelero con talento para que le hiciera los postres más deliciosos. Al oír esto, Albert dijo con voz tranquila que su deseo era más terrenal de lo que él pensaba, y la muchacha estuvo de acuerdo, añadiendo que le gustaba la belleza, pero que en realidad una vida tan ordinaria, aunque feliz, era lo más duro de todo. La criada también añadió que no puede llamar ordinaria ni a la vida de él ni a la suya, pero que solo quiere vivir para disfrutar de los pequeños placeres. Entonces la chica preguntó a Albert qué iba a hacer tras su liberación, pero al principio ni siquiera sabía lo que quería, y se limitó a responder que tenía que convertirse en rey para sobrevivir. Lo que sorprendió un poco a Rosa, porque si lo piensas, sus sueños para el futuro son muy diferentes. Como Alberto sigue siendo un príncipe y el protagonista de esta novela, y Rosa es solo una villana y un personaje secundario, naturalmente, no se ven en su futuro. Así que se dio cuenta de que la vida de Albert estaría llena de dificultades, a diferencia de la suya. También añadió que, como de todas formas sus caminos se separarán algún día, la chica le dijo al príncipe que había tomado la decisión de que Winter viviera con ella, ya que tendría una vida aburrida y solitaria. El duque se sorprendió al oírlo y ni siquiera se dio cuenta al principio de a quién se refería la criada. Así que se vio obligada a explicarle que había bautizado al pequeño dragón con el nombre de Invierno, lo que asombró aún más al duque, pues la doncella ya se había encariñado con la criatura en menos de un día. En ese momento, Albert empezó a decir que, a juzgar por lo que la chica está haciendo ahora, le resulta fácil imaginar cómo podría acabar, y que si no le deja marchar ahora, se arrepentirá más tarde. Pero Rosa le contestó que después de todo, no lamentaba haber conocido al dragón y que haría todo lo posible para que sobreviviera. Sin embargo, el príncipe se preguntaba qué hará la chica cuando el dragón no despierte, o si acabará dejándola, ya que la posibilidad de que sobreviva es solo una entre muchos miles, por lo que Albert cree que es una tontería entablar una relación deliberadamente condenada al fracaso. Pero la criada dijo que en realidad no es así, porque es estúpido terminar una relación que ni siquiera ha empezado, y los recuerdos felices siempre serán recordados. Así que estaba segura de que no dejaría a Invierno, y la probabilidad de que ese dragón apareciera por aquí también era de una entre mil, pero de algún modo tuvo suerte. De repente, la protagonista se dio cuenta de que probablemente había herido los sentimientos de Albert, y se preguntó si no la ejecutaría porque sus palabras le parecían demasiado impertinentes. Cuando de repente Alberto accedió a su propuesta, diciéndole que podía hacer lo que quisiera, pero la muchacha no comprendió por qué el príncipe se opuso al principio con tanta firmeza. De repente el príncipe se levantó bruscamente y, acercándose a la muchacha, le dijo que nunca habría pensado que su criada pudiera decir algo así. Así que, tocándole la cara, dijo que mentiría si dijera que no, y que estaba realmente sorprendido. De repente le preguntó a Rose si podía cortarle el pelo esta noche, ya que debido a su larga melena sobre el cuello tenía mucho calor, lo que escandalizó a la chica, que dijo asombrada que nunca le había cortado el pelo a nadie. Además, por la noche hay un acuerdo tácito de que no podéis entrar en casa de los demás. Pero Albert miró a la chica directamente a los ojos y sonrió, y le dijo que no había nada malo en ello y que se limitara a seguir sus instrucciones, lo que conmocionó aún más a la chica al darse cuenta de que había sucumbido una vez más a sus encantos. Mientras bajaba las escaleras e inspiraba y expiraba profundamente, llegó a pensar en practicar su resistencia.
De repente, Rosé tropezó accidentalmente y empezó a caer por las escaleras, cerrando los ojos. Estaba dispuesta a sentir un dolor insoportable. Pero abriendo lentamente los ojos no entendía por qué todo estaba tan silencioso. Al levantar la vista vio frente a ella a Albert, que había logrado atraparla, y con voz tranquila le pidió a la sirvienta que tuviera cuidado. La protagonista se sintió muy extraña cuando la apretaron contra el cuerpo del príncipe, y también sintió un olor muy agradable que salía del cuerpo de Albert. Acercándose al oído de la chica, el príncipe le preguntó si estaba bien, pero la chica, en lugar de hablar con el chico normalmente, se limitó a empujarlo y bajó corriendo las escaleras, dándole las gracias por haberla salvado. Mientras estaba en la cocina y cocinando, la protagonista sintió un calor insoportable, que fue notado de inmediato por Winter, pero en lugar de asentir que hacía mucho calor, la chica hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y dijo que estaba bien. Entonces el dragón empezó a agitar sus patitas en dirección a la protagonista, diciendo que ahora hará mucho más fresco, a lo que la niña asintió y dijo que ahora sí que hace fresco y mucho fresco. En ese momento, lo único que quería de la encuesta era un teléfono móvil normal y corriente para hacer una foto de ese animal tan mono y enseñar a los demás lo mono que era. De repente, Winter se dio cuenta de que Rosa estaba cocinando algún plato extraño y se preguntó a qué sabría. Al comerlo, se sorprendió del sabor y con una sonrisa en la cara dijo que estaba delicioso y que quería más. En ese momento la protagonista se quedó un poco sorprendida, ya que no sabía que incluso los dragones comían pollo, así que le pidió a Winter que esperara un poco ya que iba a coger la comida y volvería enseguida. Sonriendo pensó que no había nadie entre los hombres a quien no le gustara el pollo, y a Albert también le gustaba. De repente, la chica se dio cuenta de que el príncipe hablaba con alguien, y escondiéndose detrás de la puerta quiso oír lo que decía Alberto. Mientras tanto, el príncipe con una varita mágica preguntaba a alguien lo que había dicho y le pedía que lo repitiera. Resulta que Albert estaba hablando con sus amigos utilizando esta vara mágica, y uno de sus amigos le contó que el rey había ordenado quemar el pueblo en el que se encontraban y que, desgraciadamente, todos sus habitantes habían muerto. También todos piensan que se trata de un accidente, pero los que les apoyan no están nada contentos con lo ocurrido. Mientras tanto, la chica que estaba al otro lado de la puerta se sorprendió por lo que oyó y no supo cómo reaccionar. Entonces se aventuró a entrar en la habitación, donde Albert notó inmediatamente que la criada temblaba, así que decidió ver si por casualidad tenía fiebre. Pero Rosa le tocó el brazo y le dijo que estaba bien, pero Albert afirmó que su cara mostraba que nada era normal. Además, su conversación con su amigo se había alargado demasiado y no creía que el protagonista pudiera ir a su casa. Así que, acercándose a su cara, le preguntó si estaba realmente asustada, a lo que más le contestó que solo estaba sorprendida ya que no sabía que el rey era una persona tan horrible. También le preguntó al príncipe por qué no estaba enfadado, a lo que el tipo contestó que por supuesto que estaba enfadado, pero que eso no serviría de nada aquí y que ahora era el momento de pensar en expandir su influencia, así que la venganza más elaborada sería salir de aquí, tratar con Rostrat y convertirse en rey. Después de que el héroe hablara de lo terrible que es el rey, se sentaron a comer, y el principio se sorprendió de que la comida de hoy no fuera picante, a lo que la chica respondió que era muy caro personalizar este plato, ya que rara vez se cocina. Además, la chica le pidió a Negrita que imaginara lo mucho que piensa en él, porque si le gusta la comida que cocina, le dará más tierras y dinero. Lo que sorprendió un poco a Albert, que no veía qué tenía que ver la comida con la expansión y sus posesiones, y todo es absurdo. Al ver que Albert intentaba comerse estos muslos de pollo con un tenedor, Rosé se echó a reír, diciendo que este plato se come con las manos, porque si lo comes con tenedor es muy incómodo. Comiendo y mirando al príncipe directamente a los ojos, Rosé le escuchó decir que había muchos cocineros destacados en el mundo, pero que no había nadie que cocinara tan bien como el protagonista. A lo que la chica respondió que eso no era cierto y que si buscaba bien, probablemente encontraría a alguien que cocinase como ella. Rosae también se preguntaba si esta vez Albert y Seoina volverían a enamorarse. El personaje principal renacido en el cuerpo de Rose también cambió la trama original, pero Seoina es una chica muy inteligente y hermosa, y ella será capaz de hacer a Albert un partido digno.
Ni el protagonista se preguntaba de qué podía enamorarse un príncipe tan reservado y elegante. En ese momento, Albert se dio cuenta de que Rosé estaba pensando en algo, así que decidió preguntarle en qué estaba pensando, a lo que la chica respondió que en nada importante, y le preguntó al chico si alguna vez se había enamorado de alguien. Albert estaba un poco avergonzado y no entendía por qué la criada querría saber eso, pero aún así contestó que estaba enamorado. Era muy joven entonces, y su amante tenía unos hermosos ojos grandes. Pero después de decir eso, se detuvo enseguida y dijo que debían volver a comer, lo que sorprendió a Rosé. Y ella no entendía por qué Albert se detendría ahora mismo. Además, mirándole a la cara, lo principal que me di cuenta es que ahora estaba contento y se le había levantado el ánimo. Noche de aquel día, Alberto estaba en su habitación rezando, rogando a Dios que pacificara este mundo y las almas de los hombres injustamente sacrificados por Rostratus. De repente se dio cuenta de que la varita brillaba, y cuando la cogió parecía que su amigo Liam quería ponerse en contacto con él para decirle algo importante. Liam se dio cuenta de que Albert podría estar desanimado por las noticias de hoy, pero solo había una cosa más que necesitaba decirle, a lo que el príncipe respondió que en realidad todo iba bien, y pidió a su amigo que se lo tomara con calma y le contara lo sucedido. Liam empezó a contar en primer lugar la situación con la torre mágica, es decir, que hizo una lista de los magos que lanzaron hechizos sobre la torre, y sobre Shur aproximadamente la mitad de ellos, y ahora está buscando a los restantes. Liam también añadió preocupado que creía que los héroes pronto tendrían que abandonar la torre por un tiempo, lo que dejó al príncipe un poco perplejo. Fue entonces cuando Albert se dio cuenta de que iba en serio y lo entendió. Mirando también la caña, su amigo añadió que haría todo lo posible por sacar a Albert de la torre de una pieza, y en cuanto lo consiga, se librará de esa molesta criada, así que quiere hacer todo lo posible para que así sea. Albert guardó silencio durante unos segundos y luego dijo que comprendía, pero le pidió a Liam que no se preocupara por Rosa de ahora en adelante, porque no era tan mala como había imaginado. Dijo las palabras. Albert sugirió que lo dejáramos por hoy. Liam se sorprendió un poco ante las palabras del príncipe, pero decidió hacerle caso y le hizo una reverencia para dar por terminada la conversación. Volviendo a poner la vara sobre la mesa, Alberto reflexionó que cuando fue trasladado aquí por primera vez y conoció a la criada, entonces solo podía pensar en cómo tratar con ella rápidamente después de su liberación. Pero ahora era como si Rose fuera una persona totalmente diferente. Y esa es la razón por la que sus sentimientos por ella han cambiado tanto. También piensa que como solo viven ellos dos en una pequeña torre, quizás su mente se ha quedado en blanco. Mientras tanto, la protagonista estaba en su habitación escribiendo tranquilamente algo en un papel. Resultó que estaba escribiendo una lista de formas de ayudar a los dragones adultos a salvo del invierno, y la chica también pensó que para que el dragón se hiciera fuerte, debería hacer lo que hacen los humanos, y en primer lugar, hay que trabajar la fuerza física. Fue entonces cuando se dio cuenta de que debía empezar a hacer ejercicio con Winter, pero ella solo sabe hacer ejercicios de respiración. Así que cerró los ojos y deseó haber visto un par de vídeos relacionados con el deporte en su vida pasada. Entonces empezó a pensar en personas de su entorno que hubieran practicado algún deporte, y fue entonces cuando le vino a la mente Albert. Se prometió a sí misma que mañana por la mañana le pediría que le contara más cosas sobre el deporte o incluso que la ayudara con Winter. Sin embargo, la chica, por supuesto, se da cuenta de que Albert Just podría no estar de acuerdo. Al día siguiente, Rosé se despertó temprano y bajó lentamente las escaleras en dirección a la habitación de Albert. De repente se sorprendió mucho al ver de nuevo a Albert casi sin ropa, por lo que se sintió muy incómoda. Ruborizada pidió entrenar al dragón, ya que es el único que sabe hacer deporte. Explicó que este es el primer paso del despertar de invierno como dragón, es decir, el desarrollo de la fuerza física. Pero como se le dan tan mal los deportes, Rosé decide pedirle a Albert que la ayude con ellos. Entonces el príncipe sonríe al protagonista para horror de una amante despiadada, cuando ella está a punto de arrojar el bebé dragón al príncipe y huir. Así que Albert sugirió a la muchacha lo que había que hacer, a saber, que la criada se entrenara con ellos. Y solo así Albert estaría dispuesto a ayudar al bebé. Rosé se enfadó y le pidió a Alberto que le diera menos de la tierra, lo que el príncipe rechazó de inmediato y estuvo a punto de declinar la oferta por completo.
Sin embargo, la chica lo detuvo de inmediato y gritándole le dijo que le encanta el deporte y está dispuesta a hacerlo. Sonriendo, Albert dijo que entrenarían todos los días excepto los fines de semana y que entrenarían juntos por la mañana temprano. Además, como ya era por la mañana, podían empezar la primera sesión de entrenamiento. Al oír eso, la chica fingió estar emocionada, diciendo que no veía el momento de empezar a entrenar, aunque en realidad no se cree capacitada para hacer deporte en absoluto. Cuando Albert estaba a punto de empezar a entrenar, Rosé dijo que sería mejor empezar mañana, ya que no se puede saltar el desayuno, así que corriendo a la cocina le pidió a Albert que se ocupara del bebé. Mientras estaba en la cocina, la protagonista se alegró de haber podido evitar su primer entrenamiento, reflexionando también. Se dio cuenta de que le había dicho a Albert que le quería. Sin embargo, agitando la mano, sugirió que debía haber oído algo así muchas veces. También esperaba que él la entendiera correctamente. Hoy también es el día en que la protagonista cortará el pelo a Alberto. Aunque aceptó hacerlo, tiene miedo de estropearlo, así que lo ha estado posponiendo y practicando imaginando que le corta el pelo al príncipe. Estando en la misma habitación que Albert, Rosé se dio cuenta de que él había terminado su trabajo y declaró con confianza que estaba lista para empezar el corte de pelo, aunque en realidad se dio cuenta de que no estaba preparada en absoluto. Mirando el pelo de Albert, Rosé le explicó que el flequillo le había crecido mucho y debía de estorbarle en los ojos, así que le sugirió que se lo cortara también agitando la mano delante de mis cejas. Dijo que la longitud del cuádriceps estaría por debajo de mis cejas. Pero Albert no entendió nada, y agarrando a la chica por el brazo, le pidió que marcara la longitud y mostrara él. En ese momento, la protagonista se sintió muy incómoda e intentó calmarse, asegurándose a sí misma que solo le estaba cortando el pelo, y se alegró de que al menos Albert no pudiera oír ahora los latidos de su corazón. Habiendo finalmente se dio cuenta de cómo cortar el pelo del príncipe, por lo que lo principal para trabajar, y en un par de minutos el nuevo peinado ya estaba listo, aunque no era muy diferente de la antigua. Rosé también pudo por fin calmarse, porque durante todo el proceso estuvo muy agitada y pensó que se iba a morir. Además, no entendía por qué Albert la miraba fijamente durante tanto tiempo y pensaba que había hecho algo malo. De repente, el príncipe cogió la mano de la muchacha y, acercándose a su oído, le preguntó si le dejaba besarla, lo que sorprendió un poco a Rosa, que no sabía cómo reaccionar, así que decidió callarse. Como la chica no contestó nada, Albert decidió que no le importaba y la besó apasionadamente, al mismo tiempo que la chica no entendía por qué nunca podía rechazarlo. Cuando por fin terminaron de besarse, el príncipe llamó a la doncella simplemente asombrosa, lo que hizo pensar a la muchacha que Alberto la ve como una doncella incómoda y que él también es un príncipe inusual ante ella. Entonces empezó a repetir en su mente que nunca debían enamorarse. Pero como ya no podía contener sus sentimientos, le preguntó a Albert si le gustaba, pero el hombre, en vez de contestar, pidió a la chica que contestara primero a su pregunta, es decir, qué pensaba de él, a lo que la chica contestó que le parecía guapo, pero que no era amor. Cuando Alberto oyó eso, se enfadó un poco y se quedó helado. Entonces decidió preguntar por qué Rosa había accedido al beso. En ese momento la protagonista agachó la cabeza y contestó en voz baja que no podía negarse. También le pidió al chico que respondiera a su pregunta. Albert declaró que Rose le importaba, aunque no entendía por qué. Al oír esto, la protagonista se sorprendió un poco y pensó que realmente le gustaba, pero tampoco entendía por qué. Además, la Rosé de la novela intentó subyugar a Albert mirando al príncipe directamente a los ojos. El protagonista le preguntó por qué decía eso, ya que le había prometido que nunca se enamoraría de ella, a lo que el hombre asintió, añadiendo que, aunque es extraño, Rose ya no es la misma de antes, y Albert no está acostumbrado a los amores no correspondidos, por lo que prometió a la protagonista que haría todo lo posible para que lo amara. Entonces Rosa se quedó completamente en shock y por fin convencida de que Albert le gustaba de verdad. Miró la varita y se dio cuenta de que volvía a brillar, así que le dijo a Albert que parecía que alguien quería ponerse en contacto con él. Tratando de tomar la vara entre sus manos, Albert añadió que ahora sí que le estaba confesando sus sentimientos, mientras que la protagonista se daba cuenta de que ahora que entendían los sentimientos del otro, ya no había forma de que ella fingiera que no entendía nada. Liam comienza diciendo que el duque Mason fue atacado por un mago oscuro,
Además, el duque está malherido, por lo que Liam piensa que Albert debería verlo en persona. Mirando al protagonista, el príncipe admitió que, aunque fuera un poco repentino, tendrían que ir de retiro. Al cabo de un rato, cuando todos los héroes se habían cambiado, la protagonista, con Winter en brazos, no entendía cómo podían salir, ya que había guardias fuera. A lo que Albert se dio la vuelta y contestó que no saldrían por la puerta, sino que volarían por los aires, y también le pidió a la chica que le siguiera. Cuando llegó al tercer piso, Albert empezó a usar su varita mágica, agitándola, y de ella empezaron a salir unos pequeños rayos rojos. Abrió de repente un extraño portal que sorprendió al protagonista. En ese momento Albert le tendió la mano a la chica, dijeron, y valió la pena confiar en él. Finalmente, cogidos de la mano, atravesaron este portal y acabaron en el tejado de esta torre. Rose estaba muy contenta de que por fin hubieran salido de la torre y no pensaba que fuera tan fácil hacerlo. Miró al cielo nocturno. Quedó impresionada por su belleza, pues hacía mucho tiempo que no admiraba el cielo nocturno ni respiraba aire puro. Mirando también a Albert, Rosai no entendía por qué no estaba tan contento, ya que por fin habían podido salir de esta torre, a lo que el duque le contestó que desgraciadamente no había cambiado gran cosa, y no deben detenerse y seguir adelante, y ahora deben teletransportarse al duque Mason, que vive en el norte. Al oír el nombre del duque, Rosa se sorprendió un poco y sugirió que el hombre debía de tener mucha sangre fría o ser muy guapo, y Albert estuvo de acuerdo, añadiendo que Mason era, en efecto, bastante popular entre las chicas. También sonriendo le pidió al protagonista de Rushy que mostrara interés por él y que no hablara de otros hombres en absoluto. La nerviosa protagonista le dijo al duque que ahora quería probar a teletransportarse lo antes posible. En ese momento, Albert sacó su varita mágica y lanzó una especie de hechizo para que pudieran levitar, lo que dejó al protagonista en estado de shock, sonriendo. Se dio cuenta de que ella también podría utilizar este azufre si aprendía el hechizo. Además, todos los hechizos no son tan complicados. Sin embargo, Albert le explicó que el conjuro no era más que una forma de manifestar la magia, y que si solo se pudiera conjurar con palabras, todo el mundo sería un archimago. De repente, el príncipe se dio cuenta de que fuera estaba un poco oscuro y necesitaba iluminar el camino, así que empezó a utilizar otro hechizo. Sin embargo, se detuvo bruscamente como si sintiera algún dolor, lo que Rosé notó de inmediato, y le preguntó cómo se sentía Albert, pero el hombre le respondió que todo estaba bien y que debían concentrarse primero en ellos, y en el caso... Pero Rose no se deja engañar tan fácilmente. A pesar de que el príncipe la miraba directamente a los ojos, pensó que algo no parecía estar bien, así que decidió preguntar de nuevo por su bienestar. Finalmente, bajando a la tierra, Albert empezó a usar otro hechizo para crear un portal. También le explicó a la niña que se trata de un círculo mágico, y en él se concentra todo el poder. También añadió que es importante si se pone suficiente energía en el círculo, y si se representa con precisión. Un papel tan importante lo juegan las habilidades a la hora de lanzar hechizos. Finalmente lo hizo. El tipo se dio la vuelta y le pidió a la chica que se acercara a él, cosa que ella no tardó en hacer. Al estar cerca del portal, Winter también comenzó a sentir una especie de sensación extraña, como si estuviera siendo arrastrado hacia algún lugar. En un momento ya estaban al norte, frente al castillo del duque Mason. Estando delante de la enorme verja, no entendía cómo podía haber tanta nieve aquí, ya que sin duda todavía es primavera. De repente aparecieron ante ellos unos caballeros que se inclinaron ante los héroes y los saludaron. Uno de ellos era el barón Schubert Vergennes, a quien Alberto no había visto desde hacía mucho tiempo. En ese mismo momento, el príncipe preguntó en qué estado se encontraba el duque, a lo que el barón respondió que estaba gravemente herido. En este punto, la protagonista se sintió un poco incómoda porque nadie se preocupaba por ella en absoluto, como si ni siquiera estuviera aquí. De repente, uno de los caballeros le dio al príncipe una chaqueta de piel que le puso a Rosa, diciendo que ahora hace mucho frío y sus labios están azules, y en vez de hablar se queda sentada y en silencio. Los caballeros eran solos, se sorprendió, y ni siquiera sabía cómo reaccionar ante ella. Al mismo tiempo, Albert, acercándose al oído de su amada, le susurró que si quería algo hablara de inmediato y no se quedara callada. Colocando también su mano sobre el hombro de la muchacha, Albert se presenta a sus caballeros, diciendo que viven juntos en la torre y que Rosé es su fiel y devota doncella,
Vergennes se sorprendió un poco al oír eso, ya que recuerda que la protagonista era esa molesta doncella que estaba aliada con el rey y acosaba al príncipe. Y ahora Albert afirma que ella le es leal. Además, el tipo se disculpó inmediatamente y le hizo una reverencia a la chica. Dicen que está un poco distraído por la situación con el duque, por eso no saludó bien a Rose. Cuando terminaron de hablar, Albert se dio la vuelta y dijo que debían entrar. Al cabo de un rato, Rose ya estaba dentro del castillo. Sin embargo, no sabía ni qué hacer y estaba muy aburrida. Al mismo tiempo, Albert fue a ver al duque Mason, y Winter se durmió profundamente. De repente oyó que alguien entraba en su habitación, así que se giró para ver quién era. Resultó ser el barón de Vergennes, que se acercó inmediatamente a la muchacha y empezó a gritarle. Enfadado, dijo que no sabía qué magia había utilizado la heroína para encandilar a su Alteza, pero añadió que no se dejaba engañar fácilmente, así que ordenó a Rosa que le dijera cómo desencantar a Albert de inmediato. Lo que sorprendió un poco a la protagonista, que preocupada no entendía de qué hablaba y cómo podía llegar a hechizar a alguien. Vergennes señaló con el dedo a la muchacha y dijo enfadado que ella era la única que lo sabía, lo que escandalizó aún más a Rosa, ya que este varón se le presentó de la nada y le habló de una hechicería que ella ni siquiera conocía. En ese momento estaba muy preocupada, así que imaginó que en lugar de defender a su jefe para que le facilitara la conversación, concentrándose empezó a asegurar a Vergennes que no sabía de qué clase de brujería le estaba hablando y por qué preguntaba por ella. A lo que el tipo contestó con una sonrisa burlona que su majestad no parecía él mismo. Además, cuando trabajaban juntos y se relacionaban a distancia, nunca actuaba así, por lo que piensa que la protagonista debió drogarle con su poción de bruja. La protagonista, agarrándose la cabeza, no entendía por qué Vergennes la calumniaba, ya que realmente no había hecho nada. Además, admitió para sí misma que incluso a ella le parecía un poco extraño el comportamiento de Albert, como si realmente estuviera bajo algún tipo de hechizo mágico. En ese momento, Rosa contestó que no había drogado a Albert con ninguna poción. También añadió que si tenía esos poderes sería un peligro para ellos también, lo que sorprendió enormemente a Vergennes, quien, en un arrebato de cólera, empuñó bruscamente su espada y apuntó con ella a la garganta de la muchacha. Rose empezó a agarrarse fuerte del miedo y, casi llorando del miedo, inmediatamente empezó a explicar que quería decir que ella podría haberse ocupado de ellos hace mucho tiempo. También añadió que a su Alteza simplemente le gustaban sus habilidades especiales. Eso sorprendió un poco al caballero y se preguntó de qué habilidades estaba hablando la protagonista. En ese momento la chica se dio cuenta de que lo más probable era que el varón quisiera conseguir el favor de Albert, así que esta podría ser su oportunidad. Calmándose, le preguntó al varón si realmente tenía curiosidad. ¿Qué habilidades tenía y cómo había nublado la mente de Albert? Guardando finalmente su espada, Vergennes le preguntó de qué habilidades estaba hablando. A lo que la protagonista contestó sonriendo que se le da muy bien cocinar, y de hecho se le da muy bien cocinar solo comida picante. Al oír esto, el caballero se quedó un poco sorprendido y se dio cuenta de que ni en 100 años podría aprender a cocinar deliciosamente. Así que preguntó si había algún otro método, a lo que Rosé respondió que admiraba su belleza y habilidad todos los días, pero Vergennes replicó airado que él hacía lo mismo. Además, admirar las habilidades y el aspecto de Albert es algo natural. Así que se dio cuenta de que el consejo de la chica era en realidad inútil para él. Lo que animó un poco a la protagonista, que se dio cuenta de que, al parecer, el varón respeta mucho a Albert. En ese momento el caballero se dio la vuelta y empezó a marcharse, diciendo que prefería averiguar personalmente de Alberto lo que le gustaba, y Rosa, sonriendo, se despidió de él. Era ya bien entrada la noche. Donde el protagonista dormía con el dragón, Albert se acercó de repente a la niña y le susurró que ya era hora de que volvieran a la torre, pero Rosé no pudo oír nada, ya que había guardado firmemente él. Mirando a la chica directamente a los ojos, el príncipe le preguntó si podía tocarla, a lo que la chica respondió de acuerdo. Entonces el príncipe empezó a tocar suavemente las orejas de la chica mientras dormía, haciendo que se despertara al instante y notara que el príncipe la miraba atentamente. En ese momento se levantó bruscamente y se quedó completamente en shock. No se dio cuenta de lo que Albert estaba haciendo al lado de su cama. Finalmente se calmó y explicó al príncipe que violaba su tratado, a lo que el príncipe respondió que había recibido permiso de ella.
lo que sorprendió un poco a la muchacha, que enseguida recordó cómo, en un estado medio dormido, había permitido que el hombre la tocara. Mirándole directamente a los ojos, pensó que no es que no le gustara, es que no entendía por qué había cambiado de actitud hacia ella. Winter, que había estado bajo la manta todo el tiempo que los héroes estuvieron hablando entre ellos, salió de debajo de la manta y no podía respirar. Mirando a su pequeña mascota, Rosé le pidió mentalmente que la salvara de los flirteos del príncipe. Sin embargo, después de que Albert mirara a esta linda criatura con su dura mirada, Winter se alejó inmediatamente de ellos, diciendo que debían resolver sus propios problemas. Con la cabeza gacha, la protagonista declaró inmediatamente que se retractaba del consentimiento que había dado. Lo que molestó un poco a Albert, que se marchó diciendo que lamentaba que ella estuviera tan en contra, pero que por desgracia no podía evitarlo. Mirando al príncipe que se marchaba, Rose se quedó muy sorprendida, ya que últimamente pensaba que era inútil explicarle nada, pero ahora lo aceptaba tan fácilmente. Así que se preguntó una vez más por qué su actitud hacia ella había cambiado tan repentinamente, e incluso empezó a pensar que podría haber estado hechizado o embrujado. Rosa también estaba segura de que si el varón hubiera visto la escena, habría sospechado que algo iba mal y habría intentado enfrentarse a ella. De repente, Albert, que aún no había salido de la habitación, preguntó a la muchacha si lamentaba marcharse, a lo que la muchacha respondió que las habitaciones eran un poco más espaciosas y bonitas y que la torre estaba sola. Albert le contestó que ya era hora de que se marcharan, pero que más tarde averiguaría si era posible cambiar el interior de la torre, lo que hizo muy feliz a la protagonista, que dio las gracias al príncipe, casi diciéndole que le quería. Sin embargo, logró detenerse a tiempo y se limitó a darle las gracias. Cuando se aleja del príncipe, la protagonista piensa que casi vuelve a decirle que le ama sin darse cuenta. De repente, Albert se acercó a la chica y le pidió que no se detuviera, sino que continuara con lo que quería decir. Y también dijo que ella decía esas cosas sin siquiera pensarlo. Así que ahora también quiere que diga esa frase sin vacilar. Entonces la protagonista dijo preocupada que no podía decir esas palabras, pero hizo de sus manos un corazón diciendo que este corazón expresa su amor. El príncipe se sorprendió un poco de que ella no entendiera de qué tipo de gesto se trataba. Además, la protagonista mostró otro gesto por lo que dijo que aún podía hacerlo. Además, ella se alegró de haber podido salir bastante bien de esta incómoda situación. De repente, Vergennes informó a Alberto de que el duque Mason había venido a verlos, lo que dejó perplejo al principio, ya que le había ordenado descansar. Al oír eso, Rosa se lo pensó inmediatamente, porque sentía mucha curiosidad por el aspecto del duque y por saber si era guapo o no. Mirando a su doncella, el príncipe se dio cuenta de que ahora estaba muy agitada, pero el protagonista le explicó inmediatamente que solo tenía que observar la etiqueta. De repente Albert se acercó a la cara de la chica, que estaba muy emocionada, y dijo que probablemente no era la única razón por la que estaba tan emocionada, aunque la chica en realidad se dio cuenta de que los personajes actuantes eran muy hermosos, y por supuesto ella estaba a la expectativa de verlo a él. De repente el duque al que la protagonista ansiaba ver entró por fin en la sala. Mirando su apuesto rostro, no se sintió decepcionada en lo más mínimo, pues el duque Mason era bastante apuesto. Al acercarse al personaje, el duque preguntó inmediatamente al príncipe si la muchacha que estaba junto a ellos era su devota doncella de la que hablaba, a lo que la muchacha accedió al instante. Al hablar con el duque, la protagonista pensó que se mostraría tan molesto como Vergennes o que simplemente la ignoraría, pero esto no sucedió por alguna razón. Mirando al príncipe directamente a los ojos, el duque del norte le explicó que había perdido demasiada energía mágica y que su estado podía empeorar, por lo que no debería haberse molestado en venir aquí, así que debían descansar ahora y luego volver. También el varón que estaba cerca de ellos añadió que aunque ofrecía su mano a la defensa mágica de la torre, podría ser muy peligroso, por lo que nadie sabe cuándo los caballeros que custodian esta torre se darán cuenta de que faltan. Cuando el duque lo oyó, se disculpó inmediatamente. Por su error y falta de atención habían tenido que venir aquí, a lo que el príncipe contestó que no pasaba nada y se preguntó si el duque había traído lo que Alberto le había pedido. De repente, el duque Mason le entregó a Alberto una bolsa, lo que sorprendió un poco a Rosa, que no entendía por qué el príncipe necesitaba la bolsa. De repente Albert le lanzó a la chica esta bolsa diciéndole que le daba la oportunidad de coger algo que le gustara.
También le explicó que había lanzado un hechizo de aumento sobre la bolsa para que pudiera meter cualquier cosa en ella. Lo que dejó un poco sorprendida a la protagonista, que no podía creerse que de aquí pudiera coger lo que quisiera, y volvió a preguntar a Albert si realmente lo permitía, a lo que el tipo respondió que podía coger lo que quisiera. Al cabo de un rato, Rosa se llevó finalmente todo lo que le gustaba, es decir, casi todas las cosas de esta habitación. Como lo había metido todo en la bolsa, pesaba demasiado y dudaba de poder llevarla, a lo que Albert le contestó que confiara en la magia. Cuando Rosae oyó esto, inmediatamente quiso levantar la pesada bolsa, pero resultó que no pesaba más que una pluma, lo que la sorprendió mucho. Albert se acercó a ella y le tendió la mano, recordándole una vez más que ya era hora de que se marcharan. La doncella estaba a punto de coger la mano del príncipe, pero se detuvo justo a tiempo para darse cuenta de que lo había hecho inconscientemente. Así que retiró bruscamente la mano y le dio el saco al príncipe. Sin embargo, Alberto le recordó sonriendo a Rosa que su método había vuelto a funcionar, lo que enfadó un poco a la protagonista porque realmente entendía que su método funcionaba, pero no pudo resistirse a él. Al cabo de un rato, el héroe ya había abierto un portal que utilizaron para llevarlo de vuelta a la torre. Al darse la vuelta y mirar al príncipe, el protagonista le pidió que fuera a descansar. De repente, Albert se detuvo y casi se desmayó, y contestó que realmente estaba bien y que no debía descansar. Al ver esto, Rose se quedó en estado de shock, e inmediatamente se dio cuenta de que el príncipe probablemente tenía tanta prisa por volver a la torre, y por eso debía de tener muy mal aspecto. Pensando también en ello, Rosé se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo con Albert, pero ni siquiera se había dado cuenta de que podía estar sufriendo, y admitió su error. De repente, Winter miró a la protagonista con sus dulces ojos y le preguntó qué le pasaba, a lo que la chica le explicó que el príncipe no se encontraba bien. Inclinando la cabeza, el dragón respondió que Albert probablemente moriría, ya que cuando los dragones enferman, mueren inmediatamente, a lo que el protagonista asintió, añadiendo que la mayoría de los dragones no pueden soportar el poder del despertar y mueren. Pero concentrándose, dijo con seguridad que Albert no moriría, y el dolor no siempre trae la muerte, y ella lo probaría. Acercándose a Robert, Rosé le preguntó si al menos podía levantarse, lo que sorprendió al príncipe y pensó que la criada creía que era tan débil que ni siquiera podía levantarse por sí mismo, así que haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, se levantó y se dirigió a la puerta diciendo que debían bajar. Al verlo, la protagonista se asombró de su fuerza de voluntad e inmediatamente se preguntó por qué estaría pasando Albert. Después de un rato, el príncipe ya estaba en su habitación en la cama, donde no puede moverse en absoluto debido a su alta fiebre. Al mismo tiempo, Rose le trajo agua para lavarse. Estaba a punto de ponerle un trapo mojado en la cabeza. Se detuvo inmediatamente porque pensó que Albert podría tomárselo a mal, así que gritó inmediatamente que no quería decir nada de eso. Al ver esto, Albert sonrió y le explicó a la chica que no debía poner excusas, porque un tonto se daría cuenta de que ella solo quería ayudar a un enfermo. A lo que Rosé asintió y se dio cuenta de que no debía pensar demasiado en ello, y entonces se puso inmediatamente a ayudar al príncipe de... Además, la protagonista no entendía por qué Albert no admitía que le dolía cuando salían de la torre. Además, siempre se cansa y punto, y si él hubiera dicho algo, ella se hubiera tomado una medicina para ayudar. A lo que Albert contestó que no debía hablar abiertamente de ello, ya que no debía admitir sus debilidades, y dada la carga de expectativas puestas en él, la posición que ocupará en el futuro, no puede permitírselo. Así que piensa que es mejor lidiar con el dolor solo, lo que dejó a Rosa en completo shock, e inmediatamente se preguntó sobre el príncipe si podría soportar el dolor, a lo que Albert respondió que podía hacerlo, pero cuanto más se alejaban de la torre, peor se ponía. Albert también le dijo que normalmente nunca mostraba sus debilidades, pero que ahora que se había abierto completamente a ella, se sentía mejor, lo que sorprendió un poco a la chica y no entendía por qué Albert se sorprendía tanto. Rosé también le contestó que a ella no le dolía nada y que el príncipe no tenía por qué fingir, así que si le dolía algo, Albert debía hacérselo saber de inmediato. Mirando la cara sonriente de Albert, se dio cuenta de que algo iba mal, y parecía que el príncipe tenía mucho dolor. Estaba débil esta mañana, así que pensó que Albert podría estar bajo la influencia de la magia de otra persona. También mientras Rosé pensaba en ello,
se imaginó la cara de Albert. Sin embargo, se detuvo de inmediato al darse cuenta de que incluso ahora, cuando estaba sentada frente al enfermo, pensaba en él. Levantándose bruscamente, fue a traerle algo de beber al príncipe y le preguntó si necesitaba algo más, a lo que el príncipe respondió que solo quería ponerse ropa limpia. Al cabo de un rato, Rosa volvió con un vaso de agua y ropa nueva, pero cuando vio a Albert, se horrorizó. Como Alberto se sentía muy mal y por su aspecto no podía soportar más aquel dolor insoportable, acercándose a él bruscamente, Rosa, casi llorando, empezó a preguntarle cómo se encontraba, pero el príncipe enseguida empezó a tranquilizarla, diciéndole que estaba bien y que todo pasaría en unos 3 días. Lo que chocó a la protagonista porque 3 días es mucho tiempo para ella. Pero Albert le contestó que ese era el precio de la magia y que 3 días seguían siendo poca cosa, y mientras se cambiaba le pidió a la chica que le ayudara, ya que pensaba que le resultaría difícil cambiarse solo. Lo que sorprendió un poco a la muchacha, que no comprendía cómo Albert podía llamar a tal estado de bagatela. Acercándose a la camisa del príncipe, Rosé comenzó a estirar el botón, y ambos héroes se sintieron muy incómodos en ese momento, especialmente Rosé. De repente Albert le preguntó a la chica si no contestaba, lo que la sobresaltó un poco e inmediatamente se paró y preguntó ¿qué ha pasado? El príncipe le explicó que desde que estaban aquí se había dado cuenta de que a Rose le gustaba tocarle, como si se hubiera convertido en otra persona. Y la chica asintió, añadiendo que el príncipe también se había convertido en una persona diferente. Al cabo de un rato, el príncipe pudo por fin ponerse la camisa negra y agradeció a la muchacha su ayuda, diciéndole que ya podía irse. Sin embargo, Rosé contestó que como Albert estaba enfermo no podía dejarlo solo y que alguien tenía que estar a su lado, así que dijo que solo iba a por una toalla. Al quedarse solo en la habitación, Albert recordó las palabras de la chica en las que decía que el príncipe también parecía haberse convertido en una persona diferente. Habló consigo mismo sobre el hecho de que desde que ella parecía ser una persona diferente, él también había cambiado mucho. En ese momento la protagonista regresó a la habitación, creyendo haber oído algo, pero Albert se dio la vuelta y contestó que no había dicho nada. La doncella se acercó al príncipe y le pidió que no se preocupara por ella, ya que estaba bien y él necesitaba un buen descanso, por lo que debía olvidarse de sus asuntos durante un tiempo. La heroína había estado al lado del príncipe durante mucho tiempo y casi se había quedado dormida, debido a que ya era bien entrada la noche y hasta Albert se había quedado dormido. En ese momento, está alterada en el sentido de que no puede dormir y también ha decidido hacer algo de ejercicio porque piensa que si hace un par de ejercicios, se dormirá. También en ese momento recordó la bolsa mágica y pensó en ordenar las cosas que había traído del castillo, lo que empezó a hacer inmediatamente mientras Albert dormía. En un rato, Rosa ya había ordenado todas las cosas que había en esa bolsa y había puesto en orden esta torre. Mientras se sentaba en la silla, pensó en la sorpresa de Albert cuando se despertó y encontró la habitación casi completamente cambiada. También mirando a Albert, la heroína se dio cuenta de que por primera vez lo veía dormido. Además, no podía apartar los ojos de él porque pensaba que era muy guapo, incluso cuando estaba dormido. Se levantó bruscamente al darse cuenta de que el príncipe podría estar enfermo y estaba pensando en lo guapo que era, así que decidió que sería mejor ir a prepararse el desayuno. A la mañana siguiente, Winter se acercó a Rosa y se preguntó qué hacía a esas horas de la madrugada, a lo que la chica respondió que solo iba a hacer gachas, lo que interesó al dragón, ya que era la primera vez en su vida que oía hablar de ese tipo de comida, y entonces los héroes empezaron a prepararla juntos. También mientras el arroz estaba en el agua, la chica decidió hacer una pequeña tortilla, y en solo un par de minutos la tortilla estaba lista. Winter tenía mucha curiosidad por saber a qué sabía esta tortilla, e inmediatamente decidió probarla, declarando algo muy delicioso. También recordó la cosa roja que habían comido la última vez. Dijeron que también estaba deliciosa. En ese momento Rosé se dio cuenta de que Winter estaba hablando de Cheyuk Kim. También prometió a su pequeña mascota parlante que prepararía mucha más comida deliciosa, pero eso es para más adelante. A lo que Winter respondió que esperaría con impaciencia cada día, ya que nada había tenido sentido para él antes, pero ahora las cosas habían cambiado drásticamente. Cuando la protagonista oyó esto, se emocionó un poco, porque el plato que estaba cocinando era una de las razones de su vida. Acariciando al dragón, le dijo que si quería algo de comer se lo dijera, que ella se lo prepararía.
Rosé cogió la bandeja con la comida y se fue a la habitación de Albert. Cocinar le llevó más tiempo de lo que esperaba y se preguntó si Albert seguiría durmiendo o no. Acercándose al hombre, el protagonista le informó de que el desayuno estaba listo, pero Albert se negó, diciendo que no quería moverse y esforzarse innecesariamente, lo que sorprendió un poco a Rosa, pues no creía que cuando uno estaba enfermo realmente no quisiera mover un dedo, pero aún así sabía que no debía saltarse una comida. Ruborizada, se ofreció a ayudar a Alberto, diciéndole que le daría de comer, y que debía comer al menos un poco. Entonces la protagonista empezó a dar de comer al príncipe, que se quedó muy sorprendido por el sabor de este plato, diciendo que era el plato más soso que había cocinado nunca. En ese momento, la chica le contestó sonriendo que cuando Albert se pusiera bien, se aseguraría de cocinarle mucha comida picante. Sin embargo, el hombre respondió sonriendo que era más de su agrado, solo que no era comida picante. Al oír esto, Rose le aconsejó que buscara a alguien cuya comida fuera perfecta para su gusto cuando pudiera salir de la torre. Al oír eso, la sonrisa de Albert desapareció de inmediato y se mostró descontento con lo que decía la protagonista, diciéndole que si tenía tiempo para decir algo así, debería emplearlo en darle más comida. Después de que el protagonista le traiga más comida a Albert y él por fin pueda saciarse de esta maravillosa comida, le aconseja que se vaya a dormir, porque al mirarla se da cuenta de que probablemente no lleva acostada ni un minuto. Sin embargo, Rose declaró con confianza que no tenía sueño en los ojos de nadie, por lo que aconsejó al príncipe que se fuera a la cama tranquilamente, ya que ella debía vigilarlo. Al oír esto, Albert cogió inmediatamente la mano de la chica, diciendo que se dormiría rápidamente si la cogía de la mano y que ella estaría con él. Lo que sorprendió a la protagonista, que se sonrojó y no supo ni cómo reaccionar y no entendía lo que estaba pasando. Como la protagonista estaba muy cansada en cuanto cerró los ojos, se durmió inmediatamente junto al príncipe. Cuando se despertó por la mañana y miró a Albert, se dio cuenta de que su estado parecía haber mejorado, así que decidió que descansara un poco más y se pondría bien. Con un bolígrafo en las manos y leyendo algunos libros, Rosé decidió que de todos modos ahora no podía dormirse, pero no sabía qué hacer con ellos. Sin embargo, por alguna razón se sentía muy cansada, a pesar de haber dormido poco esta noche, así que decidió que solo dormiría 5 minutos y se levantaría. Sin embargo, en lugar de dormir 5 minutos, Rose durmió todo el día y ni siquiera se dio cuenta de que ya se había hecho de noche. Mientras tanto, Albert se despertó por la noche, sorprendido de haber dormido todo el día. Al levantarse de la cama, se dio cuenta de que probablemente algo había cambiado en la torre, ya que por la mañana no se había dado cuenta a causa del dolor. De repente, mirando a un lado, se fijó en la protagonista, que dormía dulcemente, y enseguida se dio cuenta que la culpable de todos estos cambios era ella. Sonriendo, el príncipe se dio cuenta de que probablemente la criada estaba muy cansada de su trabajo y decidió echarse una siesta. También encontró una hoja de papel con una lista de tareas pendientes. A saber, Rosa escribió allí lo que quiere hacer después de salir de la torre. Allí la chica escribió que quiere caminar, hablar con extraños, viajar y así sucesivamente. Albert sabía muy bien que viviendo en esta torre era imposible llevar una vida normal, pero aunque fuera egoísta le gustaba estar aquí ahora. Al principio odiaba cada movimiento de Rosa, pero una vez concluido el tratado se fue acostumbrando poco a poco a ella y finalmente desarrolló sentimientos hacia ella. Así que miró a Rosae durmiendo dulcemente y le susurró que no le gustaba estar en la torre, que le gustaba estar aquí con Rosae. Sin embargo, el hombre se dio cuenta de que la protagonista no ve a Albert en su futuro, y a partir de este pensamiento, el principio se puso muy triste, porque él la ama. Acercándose a la chica, le preguntó si le permitía tocarla, a lo que escuchó una respuesta afirmativa. Al mismo tiempo, Albert cogió a la chica en brazos y le pidió que se mantuviera alejada de él cuando salieran de aquí, porque incluso después de salir de la torre, Albert todavía será capaz de encontrarla. Ya era de día, y la niña abrió los ojos bruscamente. Estaba en un estado de confusión, ya que no entendía qué hora era y por qué el suelo estaba tan blando, ya que recordaba que se había quedado dormida en el suelo. De repente, saltando bruscamente, empieza a disculparse con el príncipe, ya que pensaba que lo había empujado fuera de la cama. Sin embargo, Albert comenzó inmediatamente a tranquilizarla, diciendo que en realidad fue él quien se la llevó. Al oírlo, Rosa corrió inmediatamente hacia el príncipe, diciéndole que no debía haberlo hecho, pues estaba enfermo, y que por qué la había llevado a la cama,
a lo que el príncipe respondió que parecía muy cansada. Con lo que la chica estuvo de acuerdo, ya que se sentía muy cansada por todo el trabajo que había hecho. Albert también empezó a elogiar a la chica diciendo que le gustaba mucho cómo había decorado la habitación, lo que agradó mucho a la chica. Rosé tenía la intención de ir a preparar el desayuno, ya que no habían comido nada desde la mañana, pero se detuvo inmediatamente al sentir un fuerte dolor de cabeza. No entendía por qué le dolía la cabeza, e incluso empezó a pensar que podría haberse contagiado de Albert, pero enseguida se dio cuenta de que Albert se sentía mal por otra razón, y no era un resfriado. Albert también se dio cuenta y preguntó a la chica si estaba bien, a lo que la protagonista respondió que estaba bien y que solo se había mareado. También saludando, prometió que volvería pronto con un desayuno cocinado. Estaba un poco perpleja y no entendía por qué le dolía la cabeza, ya que había dormido bastante. Así que sugirió que podría tener algo que ver con el hecho de que ha estado languideciendo un poco los últimos días. Winter miró a Rosa y se dio cuenta de que hoy no parecía la misma de siempre y se preguntó si estaría bien, pero que la chica sonriendo le pidió al Dragon King que no se preocupara, ya que solo le dolía la cabeza y solo necesitaba descansar un poco, y se le pasaría. También se dio cuenta que incluso en el trabajo en su vida pasada también tuvo que soportar dolores similares. Rosa se puso a preparar el desayuno para Albert y Winter, pero el Dragon King estaba muy triste por alguna razón. Tras preparar por fin la comida y sentarse a la misma mesa que el príncipe, Albert se dio cuenta de que algo le pasaba a Rose, así que volvió a preguntarle si estaba bien. Mirando los hermosos ojos de Albert, Rose pensó en el hecho de que estaba acostumbrada a soportar tanto dolor. Además, no quería preocupar a Albert y solo esperaba que desapareciera. Sin embargo, al cabo de un tiempo, cuando Albert se convirtió en Rouge, ya la protagonista se encontró postrada en cama. Al poner la mano en la frente de la niña, Albert se dio cuenta de que tenía fiebre, por lo que supuso que podría haberla contraído de alguna manera de él, ya que no sabía qué otra razón podría haber tenido para estar tan mal. Pero Rosa pensaba que era imposible que hubiera contraído la enfermedad de Albert, y no entendía por qué se sentía enferma de repente. También temblaba porque sentía frío, aunque la temperatura de la torre era normal. Albert pensó que todo esto era muy extraño porque había lanzado un hechizo para evitar que la magia de la torre afectara a la doncella. Sin embargo, la muchacha ahora se alegró porque al menos Alberto estaba mejorando. También le preguntó al príncipe si la dejaría descansar un rato, a lo que el príncipe respondió afirmativamente, ya que cree que no parece un hombre que haría trabajar a un enfermo. Lo que sorprendió un poco a la heroína, que se dio cuenta de que trataba a Albert como a un jefe serio. Sola en la cama, no sabía cómo Albert había conseguido soportar un dolor tan intenso, como si le hubieran golpeado con algo en la cabeza. Sin embargo, inmediatamente dejó de pensar en ello, ya que sentía que ahora necesitaba pensar en positivo. Además, ahora mismo podía cumplir con uno de los puntos de la lista de la manta, que era no hacer nada y simplemente tumbarse. Rosae había estado confinada en su cama todo el día, y al despertarse por la noche se dio cuenta de que su dolor de cabeza había desaparecido un poco. Ella también era muy corona, por lo que tenía la intención de ir a la cocina y comer un poco de avena. Sin embargo, Albert la detuvo de inmediato preguntándole qué pretendía hacer, a lo que la chica respondió que solo quería cenar. Al darse cuenta de lo que ocurría, el príncipe se acercó a la chica y le dijo que la acompañaría hasta las escaleras para que no se preocupara. También se levantó. Le aconsejó que se apoyara en él tranquilamente, para facilitarle el movimiento. También en el momento en que Albert puso sus manos sobre la niña, Rosé no entendía cómo sus manos podían ser tan tiernas y cálidas, por lo que pensó que las sentía así a causa de su enfermedad. Sonriendo, bromeó diciendo que ella era la criada a la que su majestad tenía que ayudar, y se preguntó qué pensaría la gente si se enterara. Acercándose a las escaleras, Albert dijo que la chica podía ir a la cocina y que él esperaría aquí. Además, si solo podía entrar en la cocina, no tendría que esforzarse ahora. A lo que la chica respondió sonriendo que volvería enseguida, así que Albert no tenía por qué preocuparse. Al entrar en la cocina, el protagonista se encontró enseguida con Winter, que seguía muy triste, y se dio cuenta de que su ama estaba ahora enferma. Al acercarse a su mascota, la heroína empezó a tranquilizarle, diciéndole que se pondría bien y no moriría, y que su majestad era capaz de recuperarse, lo que significaba que ella también podría. Cuando Winter lo oyó, le pidió a Rosa que se pusiera mejor,
lo que hizo muy feliz a la protagonista, que inmediatamente abrazó al simpático dragoncito y le prometió que, cuando se pusiera mejor, prepararía enseguida un montón de comida deliciosa. Al cabo de un rato, la heroína ya estaba en la misma mesa con el príncipe, donde por fin comieron. También Rosae empezó a sentirse un poco mejor, aunque todavía se sentía débil, pero era tolerable. Después de eso, la chica pensaba seguir descansando, para recuperar fuerzas más rápidamente. Sin embargo, mientras subía las escaleras, sintió de nuevo un repentino dolor de cabeza. Este dolor era tan fuerte que Rosae casi se desmaya. Albert se sobresaltó mucho y corrió inmediatamente a ver a su criada para preguntarle qué le había pasado. Pero la protagonista lo detuvo inmediatamente, diciendo que estaba bien, y aconsejó al príncipe que se fuera de vacaciones. Lo que dejó a Albert totalmente desconcertado, pues no entendía cómo podía descansar cuando Rosé se encontraba tan mal. Así que abrazó a la niña y la llevó a la cama. Pero la heroína no entendía por qué el príncipe no se iba simplemente a descansar, ya que no puede ayudar a los enfermos, y verla sufrir probablemente sea muy doloroso para él. Albert se sorprendió de inmediato y se acercó a la chica y le preguntó quién le había dicho que no podía ayudarla. También le pidió que le dijera dónde le dolía. En ese momento, Rosé, retorciéndose de dolor, dijo que le dolía la nuca como si le clavaran agujas. Al poner la mano en la nuca de la muchacha y usar su magia, Alberto se sorprendió mucho, pues sintió algún síntoma extraño y no entendía con qué enfermedad podía estar relacionado. También afirmó que Rosa estuvo expuesta a la magia negra. Mirando al príncipe, la protagonista se dio cuenta de que había cambiado repentinamente su rostro, como si recelase de algo, y sintió mucha curiosidad por saber qué estaba pensando Albert ahora. Inclinando la cabeza, dijo que creía que Albert podía tener sospechas sobre ella, lo que sorprendió un poco a Albert, que agarró a la muchacha diciéndole que se había vuelto muy adivina últimamente y le pidió que se sentara así un ratito. Rose estaba completamente desconcertada y no entendía por qué Albert se permitía tanto, ya que ni siquiera había obtenido permiso para tocarla. Sin embargo, el príncipe explicó a la chica que no tenía malas intenciones y que solo quería comprobar algo. Entonces Albert empezó a utilizar su magia para aliviar el dolor, y realmente empezaba a ser bueno en ello, ya que Rosé notó que su dolor de cabeza había desaparecido un poco y respiraba con mucha más facilidad. En ese momento Albert preguntó inmediatamente a la chica si había oído hablar alguna vez de la magia negra, lo que sorprendió un poco a la chica, ya que no sabía nada al respecto. Prohibida, si se llama oscura, es algo malo. Además, nada más despertarse en este mundo estaba en la torre, así que no está segura de conocerla. De repente volvió a sentir un repentino dolor de cabeza, que incluso la hizo empezar a llorar y gritar de dolor. Albert le explicó a la criada que la magia negra cada día penetraba en su cuerpo y le quitaba la fuerza vital, pero además esta magia destruye el alma de quien la aplica, y ahora mismo Rosé está bajo la influencia de la magia negra, que sorprendió a la protagonista, y se preguntó qué clase de vida llevaba Rosa, y empezó a preguntarse por qué Rostrat, de entre todas las personas, la había elegido para encarcelarla con el príncipe en aquella torre, lo cual le pareció muy extraño. En ese momento el protagonista se quedó completamente perplejo y pensó que todo aquello, incluida la magia negra, no era más que una coincidencia. Al mismo tiempo, el príncipe le explicaba que era probable que mientras la niña estuviera en la torre, la magia negra no tuviera ningún efecto sobre ella, ya que la magia negra también era magia. Y la magia no se puede usar en la torre porque los magos viven en la barrera. Si algo ha cambiado es porque Rosa ha abandonado la torre, así que Albert cree que eso fue lo que inició todo el proceso. Mirando a Albert directamente a los ojos, Rosae escuchó con interés como Albert y más detalles acerca de la magia oscura. Lo que era y por qué no se había sentido todo este tiempo. Resultó que la protagonista consiguió evitar su influencia porque estaba en una torre, y la magia oscura renuncia a parte de su energía vital para hacerse más fuerte. Y por alguna razón fue ella quien se vio afectada por la magia negra, la barrera que impedía el uso de poderes mágicos y servía de trampa para Albert le impidió extenderse también. Pero tuvieron que abandonar la torre, por lo que los efectos de la magia negra sobre ellos empezaron a surtir efecto, aunque Prince dijera que esta magia negra solo le daría dolor de cabeza a la protagonista.
eso no cambia el hecho de que la magia está acabando lentamente con su vida. Rose se dio cuenta de que la enfermedad que le estaba quitando sigilosamente la fuerza era más aterradora de lo que pensaba. Además, la trama diferente a la original también llevó a la confusión. Además, la protagonista no entendía por qué la novela no decía nada de que Rosa estuviera afectada por la magia negra, a pesar de ser un personaje secundario. Por lo que empezó a pensar que podría tener algo que ver con el hecho de estar en su cuerpo, y es probable que algo cambiara en la historia. Fuera lo que fuese, Rose decidió que no quería morir, e inmediatamente preguntó al príncipe qué debían hacer para que se recuperara lo antes posible. Albert abrazó bruscamente a Rosa. Le contestó que ella necesita su tratamiento, que para limpiarse de magia oscura necesita la energía opuesta de Max. Pero la protagonista inmediatamente trató de impedírselo porque pensó que así volvería a trabajar en exceso. Pero el príncipe miró a los ojos de la chica y le contestó algo que ahora era su principal problema. A saber, no entendía cómo todo podía coincidir tan afortunadamente. Porque para deshacerse de la magia oscura es necesario salir de este lugar durante mucho tiempo, y se irán durante mucho tiempo, lo que significa que esto requerirá mucho esfuerzo, así como el tratamiento en sí. Por todo esto, el dolor será mucho más fuerte. Al oír esto, el protagonista preguntó inmediatamente a Albert si le había contado todo eso y para que se sintiera arrepentido. A lo que el príncipe, tocando la cara de la muchacha, respondió que estaba dando a entender que en ese momento, hiciera lo que hiciera, no tendría más remedio que aceptarlo. Mientras reflexionaba, Albert se dio cuenta de que también podían tener en cuenta otra opción, a saber, que una persona podía sentir los efectos de la magia oscura por dos motivos. En primer lugar, puede ser maldecido por otra persona. Y en segundo lugar, él mismo puede ser un mago negro. En el caso de Rose, no puede ser una maldición, porque los atributos y el alma del mago oscuro y la persona objeto de la maldición debe estar en un solo lugar. Por lo que el príncipe piensa que es más probable que la protagonista sea una maga oscura y ella misma no lo sabe. Al oír esto, Rosae apartó inmediatamente a Alberto, diciendo que no podía creerlo, pero el príncipe empezó a explicarle que Rostrat, que a pesar de su odio no se atrevía a hacerle daño personalmente, estaba haciendo de repente una alianza con los magos. Además, los magos oscuros utilizan su fuerza vital para obtener la capacidad de controlar a la gente. Cuando la protagonista se enteró de esto, se quedó completamente en shock y ni siquiera supo cómo reaccionar ante ello, y no entendía cómo su personaje podía ser un mago oscuro, por lo que cree que su historia de fondo no se revela en la novela porque es un personaje secundario. Albert añadió de repente que, a medida que se usan los poderes, los magos oscuros se debilitan tanto física como mentalmente, lo que explica por qué Rosa parece haberse convertido en una persona diferente últimamente. Albert también dijo que los recuerdos vuelven y la gente no cambia, lo que significa que el protagonista siempre le quiso. Aunque le costaba confiar en los demás, Albert decidió que intentaría confiar en Rosa, para sorpresa de ella. Dijo que la creería, que había cambiado, y entonces intentarían salir de nuevo de la torre, lo que sorprendió a la protagonista porque no sabía en qué estaba pensando, ya que solo están unidos por un contrato, y cuando salgan de aquí serán extraños el uno para el otro. Además, si le pasa algo a Albert cuando salga de la torre, la trama podría cambiar, aunque ya ha cambiado un poco. Además, Rosé se sorprendió mucho de que Albert se dé cuenta del riesgo pero siga confiando en ella. En ese momento ella le preguntó inmediatamente a dónde pensaban ir, a lo que el príncipe respondió que irían hacia el norte, ya que los magos rehuyen las tierras septentrionales y allí sería fácil esconderse de sus ojos. En ese momento de reflexión, el protagonista se dio cuenta de que Albert había vuelto a la torre porque no quería mostrar su debilidad, pero después de su tratamiento volvería a atarse durante una semana. Así que le preguntó a Albert si estaría bien, ya que recordaba que había dicho que no le gustaba ligar con los débiles delante de los demás. Al oír esto, Alberto comenzó inmediatamente a sonreír y le recordó a la chica que había sido ella quien le había aconsejado que no se preocupara por sus debilidades, ya que era bastante normal mostrarlas, así que el príncipe decidió creer en la sinceridad de este hombre. Mientras Albert tocaba suavemente la cara de la chica, Rosé no entendía cómo podía confiar en ella, ya que no parecía una persona de fiar. Además, no hacía mucho que se conocían, así que se sentía como una gran carga. Sin embargo,
Albert enseguida empezó a tranquilizar a la chica, diciéndole que conocer la verdadera naturaleza de una persona es más fácil de lo que parece. Además, se da cuenta de que le será muy difícil conocer a una persona como ella en el futuro, por lo que incluso a veces piensa que Rose es la que siempre ha esperado, lo que conmovió a Rosa, que se sonrojó sin saber por qué de repente decía eso de ella. Además, ni siquiera el original decía si Albert quería conocer a su verdadero amor. Mirándose fijamente a los ojos, Albert se dio cuenta de que sus palabras podían resultar un poco pesadas para Rosé, y era porque ella seguía pensando en alejarse de él, pero el príncipe no podía romper con ella. Al mismo tiempo, la protagonista estaba completamente desconcertada y no entendía nada, pero no podía resistirse a Albert de ninguna manera, y finalmente, después de que Albert dijera que lo dejaría todo por ella, se besaron apasionadamente. Habían pasado unos días desde aquel beso, y Albert ya estaba subiendo a Rosé con una varita mágica en las manos. Mientras el príncipe se acercaba a la muchacha, le recordó que cuando salieran de la torre, el dolor podría intensificarse y la magia oscura que estaba fuera probablemente surtiría efecto con renovado vigor. Rose ya había tomado su decisión final, y después de aceptar abandonar la torre para librarse de la magia oscura, decidió dar 2 semanas de informes a los guardias, que aceptaron debido a su amistad con ellos. Y como estaba enferma, Albert escribió 2 informes copiando su letra en su lugar. Ahora solo tenía que asegurarse de que el tratamiento salía bien para poder librarse por fin de la magia negra. Sosteniendo al dragón en sus manos, Winter dijo sonriendo que Rosae ahora había cambiado de lugar con Albert, lo que divirtió un poco a la chica, quien respondió que él tenía razón y que por eso se iban ahora para arreglarla. De repente, Albert miró a la chica y le dijo que ya era hora de que volvieran, así que cogiéndose de la mano, el príncipe empezó a utilizar un hechizo para abrir el portal. Estando fuera de la torre, Albert cogió inmediatamente a la chica diciendo que sería más rápido para ellos, y volaron inmediatamente hacia el norte. De repente la doncella se dio cuenta de que volaban a una velocidad muy grande, que incluso tenía un poco de miedo, y cerró los ojos. Al darse cuenta, Albert le aconsejó que no mirara hacia abajo si tenía miedo a las alturas, sino hacia arriba, hacia él. Al escuchar esto, Rose se sorprendió un poco de sus palabras y no entendía cómo podía decirlo tan fácilmente. También se preguntaba si él siquiera entendía lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Además, la protagonista está segura de que él entiende cómo sus palabras hacen latir su corazón, porque Albert es el tipo de persona que sabe cómo acercarse a la gente. Mirando de repente al príncipe, la heroína le dijo que hoy tenía muy buen aspecto. También sabía muy bien que sus palabras harían latir su corazón tanto como el de ella, pero eso no significaba que no le gustaran los cumplidos. Albert, un poco sorprendido por este cumplido, le preguntó a qué se debía, a lo que Rosé respondió que solo quería pillar al príncipe por sorpresa y ver su reacción, ya que cada vez era ella la única que se perdía. Sonriendo, Albert le explicó inmediatamente que para cogerle por sorpresa había otra forma, lo que interesó de inmediato a la chica, y ella le dijo que si se lo contaba, por fin podría sorprenderle. Acercándose mucho a la cara de la chica, Albert declaró con confianza que ella simplemente tenía que convertirse en su... Lo que sorprendió mucho a Rosa, y mostrándole la palma de la mano le pidieron que no se burlara de ella de esa manera. Tal y como pensó Albert, el protagonista aún no está de acuerdo, así que se da cuenta de que tiene que esforzarse aún más. En ese momento el protagonista pensó que era obvio ya que se había vuelto tan imprudente porque estaba muy solo en la torre. Al cabo de un rato, Vergennes y el duque Mason, que se encontraba en el castillo, se percataron de que los protagonistas volaban hacia ellos y se quedaron muy sorprendidos por ello. Al aterrizar, la protagonista se sintió muy avergonzada y dijo que sería capaz de moverse sola, a lo que Albert respondió que debería estar más cerca de él para que pudiera contener la magia negra, porque estar con él todo el vuelo la hacía sentirse más ligera. Rosae también se sintió muy incómoda mirando al duque y al barón, ya que probablemente no les gustaba que el príncipe tratara tan bien a su doncella. Además, probablemente piensen que es una criada malvada y conspiradora que solo quiere hacer daño. Mirando a sus amigos, el príncipe les explicó inmediatamente que entendía que esperaran que les explicara ahora mismo, pero que no tenía tiempo para eso en ese momento. También dijo que había confiado en ellos y que ahora era el momento de que ellos confiaran en él. Mirando al barón y al duque,
El protagonista se dio cuenta de que probablemente ahora estaban muy sorprendidos por esto. También se dio cuenta de que, mientras Albert la trataba, tendrían que quedarse aquí hasta que se recuperara y luego volver a la torre. De repente el dragón se despertó y él también se dio cuenta de que el barón y el duque eran países. Además, Winter aconsejó a la chica que se pusiera bien pronto, ya que le prometió irse de viaje con él. Al cabo de un rato, la heroína ya estaba en el castillo, donde escuchó al duque preguntar al príncipe si realmente pretendía curar a Rose de la magia negra. A lo que Albert respondió afirmativamente y aconsejó a Mason que saliera y atrincherara la habitación, a lo que el duque contestó que había preparado la habitación como Alberto le había pedido, pero se preguntaba si el príncipe realmente quería hacerlo, ya que le costaría un gran esfuerzo hacerlo. En ese momento Alberto se dio la vuelta y con una sonrisa burlona contestó que él solía ser, después de todo, ese fuerte retardado de duque, ya que era la primera vez que veía al príncipe tan... Albert también añadió que lo que le había ocurrido estaba relacionado con la magia oscura y que sería mejor que se ocupara él mismo de ello, ya que consideraba que era lo correcto. En ese momento, el duque se disculpó inmediatamente por sus dudas, añadiendo que incluso cuando torturaron a uno de los magos, ninguno de ellos dijo nada. Albert ya estaba cansado de esta cháchara inútil y dijo que el duque no tenía nada de qué disculparse y que ahora era mejor que saliera. Al quedarse a solas en la habitación con el protagonista, le dijo que ya era hora de que empezaran el tratamiento, pero que antes debían deshacerse del dragón. Lo que sorprendió a Rosa, que se asustó y empezó a explicar que Winter no era una cosa, sino un ser vivo. Sin embargo, Albert le explicó inmediatamente que no pretendía tratar con él, sino solo ahuyentarlo, porque antes del tratamiento era necesario reducir y minimizar el número de seres vivos en la habitación, y esta es la condición principal. El príncipe también añadió que si Winter no se marcha, el tratamiento podría no funcionar correctamente, lo que podría hacer que la probabilidad de que el protagonista muera aumentara en gran medida. Cuando el dragón oyó esto, salió corriendo de la habitación llorando porque no quería que le pasara nada a su ama. La criada también se preguntó por qué a Albert le disgustaba tanto Winter, a lo que el hombre respondió que no tenía buenos recuerdos de los dragones. Lo que interesó aún más a la niña, que se preguntó si habría visto antes un dragón adulto. A lo que Alberto, con rostro serio, respondió afirmativamente que cuando solo tenía 8 años vio un dragón blanco.